Bueno, como habéis visto, este es el taller de más éxito del Congreso. Estamos los que no hacemos investigación, no hacemos gestión, no sabemos lo que es de genética, pero sabemos lo que es la pela, el euro. Eso es importantísimo, porque la comercialización de la madera está todo basada en intereses económicos. Y quien diga lo contrario se está engañando. Se ha vendido durante muchos años que esto es una lucha contra la tala ilegal, que es cierto, que es una lucha contra la desertificación, que es cierto, pero ¿sabéis quién fue el origen de este movimiento? Estos no saben nada, Jorge. El G7. En el año 1997 se reúne el G7, que son, todos lo sabéis, ¿no? No tenéis ni idea. Pero bueno, se reúne el G7 en Reino Unido y deciden que el comercio de madera se está generando unas disfunciones muy fuertes a niveles comerciales. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que la economía estaba bastante centrada en muchos otros temas más interesantes y lo que decían es ¿cómo vendemos este muerto? Pues este muerto lo vendemos como medio ambiente. Y decidieron en el G7, que está invitada a Rusia, una de las mayores ilegales de madera, está invitada a Rusia, decidieron en el año 98 aprobar el primer plan de acción de lucha contra la madera ilegal. Estamos en el año 98, siglo pasado, cuando yo nací. ¿Qué pasa? Pues que en el 2002 tiene lugar la conferencia de Johannesburgo, que también sabéis dónde está todos vosotros, no pregunto de geografía, que luego no sabéis nada, está según se mira abajo al sur. Y es la Conferencia de Desarrollo Sostenible. Y en esa Conferencia de Desarrollo Sostenible, a instancias del Reino Unido, el del Brexit, el que se quiere marchar, deciden que hay que hacer una estrategia específica para la lucha contra la madera ilegal y sobre todo contra su comercio. De ahí nace un compromiso de la Unión Europea que va a dar lugar en el año 2003 a una comunicación, que también sabéis lo que es un reglamento, una directiva, una comunicación, una decisión, bien, a una comunicación al Consejo y al Parlamento, a dos entes al mismo tiempo, en que les dice, señores, vamos a hacer un plan de acción que se va a llamar FLEGT. Y este es el embrión de todo. ¿Qué se pretende con ese plan de acción FLEGT? Que no tiene nada que ver con lo que va a contar Pepe. Pues el plan de acción FLEGT pretende ser la panacea, la solución a todos los problemas del comercio de la madera ilegal. Y el embrión básico de este plan de acción FLEGT es generar acuerdos bilaterales de carácter económico con los principales países exportadores de madera. En un principio se identifican unos cuantos, que suelen ser pues, sudeste asiático, África y en Latinoamérica Brasil. Y para de contar, entonces se centran en todos estos países a ver cómo articulábamos esos acuerdos comerciales para poder traer madera. Al final, lo que se analizó en el 2003 se nos ha quedado completamente obsoleto, porque el mercado manda mucho, el mercado tira muchísimo y los que se pensaba que eran los principales países productores de la madera, pues se han convertido en ser consumidores de madera de terceros países. Mucha madera que está viniendo de Vietnam, de Malasia, de Singapur, de otros sitios, es madera china. Madera china que está comprada en Rusia, o madera china de sus propios bosques. O sea, son gente que trae madera a otros sitios, lo mete en sus canales de comercialización y lo exporta. Con lo cual tenemos ahí una especie de engendro extraño que nos llega a nosotros. ¿Y todo esto para qué lo cuento? Pues lo cuento porque estamos en España, Estado español. Dicen que somos la tercera potencia forestal europea. Dicen que somos el país que más productos forestales genera. Lo dicen, pero lo que no dicen es que son productos no maderables, son productos secundarios. Y seguimos teniendo un gran problema con nuestros bosques. Y seguimos sin darnos cuenta que mientras que no asentemos nuestras poblaciones rurales y utilicemos los bosques, no nos vamos a reservar. Porque hemos hecho parques nacionales, parques naturales, reservas integrales, CEPAS, LIC, CEC, paisajes protegidos, ¿qué más hay por ahí? No sé, creo que hay unas 40 figuras y nuestros bosques siguen sin funcionar. Y somos, por el contrario, el tercer país importando madera FLEGT de Europa. El tercer país. El primero es Bélgica, se entiende. Si habéis estado en Bélgica, los bosques belgas dan poco de sí. El segundo es Reino Unido. Si habéis estado en Reino Unido, hay lo que hay. Aunque se venden muy bien, hay que conocer que tienen un marketing cojonudo. Y el tercero es España, una potencia forestal que estamos importando productos maderables, que eso es realmente donde teníamos que empezar a cambiar.
en vez de pelearnos tantos por una madera de teca de no sé cuántos, empezar a tener mesas de madera de nuestras especies forestales que son muy buenas, son muy productivas y generan una gran seguridad. Pues ahí estamos nosotros en esa especie de batalla extraña, rara, ¿no?, en que importamos muchísimo, pero podemos generar, pero no generamos y andamos ahí bloqueados. Conclusión, nos agarramos al FLEGT porque somos Unión Europea. Entonces el FLEGT empieza a negociar estos acuerdos bilaterales que os estaba contando antes y hace 6 acuerdos en un principio. Los más importantes son el de Indonesia, Ghana, República Centroafricana, Camerún, el Congo, bueno, y el otro ni lo nombro. Pero si os dais cuenta un poquito de los perfiles de estos países, el más honrado, entrecomillado, podría ser Indonesia. Ghana estaba muy bien, sí, Ghana estaba muy bien. El gran problema que se encontró en la Unión Europea, porque la idea es cojonuda, es vender, hacerle un trato preferencial a ese país para que toda madera que nos exporte sea legal. Pero una cosa que se descubre cuando tú vas a visitar estos países es que lo primero que te diga cualquier señor es que te hace así. Es un saludo literal, te piden la mano, siempre. Entonces, intentar hacer una exportación legal de madera de estos países era muy complicado. Pero bueno, la Unión Europea, como es, firmó sus 6 acuerdos, empezó a trabajar, ¿no?, y empezó a dedicarle esfuerzos sobre todo a Indonesia, porque Indonesia tuvo una conferencia en Bali, si no habéis estado, ir a Bali, tiene unas playas fantásticas, en Bali, donde tomó la iniciativa del sudeste asiático sobre la lucha contra el comercio ilegal de madera. Y Bali se comprometió. Indonesia se comprometió y empezaron una reforma total, pero total del sistema forestal que yo realmente no me lo explico, porque empezaron desde analizando la propiedad forestal y que se identificasen todos los derechos de propiedad de la gente local o del gran propietario, hasta en el momento en que sale la madera por puerto, todo ese camino está controlado. Un poco lo que se pretende hacer con todas estas certificaciones que tenemos por ahí, que luego os contarán por ahí. Eso en Indonesia está controlado al 100% y está auditado por empresas ajenas al gobierno. O sea, el gobierno se ha dejado en ese sentido o ha permitido que entre una serie de agentes completamente independientes y certificar eso. Y desde que un tronco se corta un árbol, va con un certificado. Cuando se pone en un camión, va con otro certificado. Cuando llega a la serrería, va con otro certificado. O sea, al final, si queréis, es una burocracia extrema. Bueno, en estos países la burocracia les gusta, no hay problema. Pero la garantía de que cuando algo se exporta desde Indonesia a la Unión Europea, ese producto es legal. Y eso ha costado mucho dinero de la Unión Europea y mucho esfuerzo, y hay que reconocer el valor del gobierno de Indonesia para sacarlo adelante. Y eso es importantísimo, ¿no? ¿En qué fase estamos ahora? Pues ahora estamos en que estamos intentando, desde la Unión Europea, que se sumen en esta iniciativa, es en Ghana y Vietnam. Vietnam le interesa muchísimo, porque fijaros, el sistema FLEGT, que empezó en el año 2005 con el primer reglamento, hasta el 2015, 10 años después, no se ha puesto en marcha. Y para un solo país. Bueno, pues en ese solo país que se llama Indonesia, que empezó en noviembre de 2015, y estamos ahora en julio, ¿no? Bueno, por ahí más o menos. Desde 2017 ha aumentado sus exportaciones a la Unión Europea un 10%. Económicamente es una pasada. Un país crece un sector un 1%, un 0,4%, un 0,5%, uno que tiene suerte, China, un 3%, un 7%, pero un 10% en menos de un año. ¿Qué ha ocurrido? Que Vietnam, que es un gran donador de productos a Indonesia, está diciendo, uy, ese mercado lo quiero yo. Con lo cual Vietnam, que no tiene nada firmado, va a hacer todo ese proceso que con Indonesia ha llevado 10 años, lo va a reducir prácticamente a 5. Y posiblemente en el 2018 empecemos a tener madera de Vietnam. Lo mismo va a ocurrir con madera que provenga de Ghana, porque están viendo lo mismo. La gente pensaba, esto es otro peñazo de la Unión Europea, esto es otra iniciativa que es dura, es cansina, mira que los europeos vienen, no sé cuántos, y al final un desastre, un desastre. Pero bueno, están entrando. ¿Y en qué se basan estos sistemas FLEGT? Es una cosa muy tonta y relativamente muy simple sobre un papel. Sobre un papel, lo que ellos llaman el SAL, Sistema de Asegurar la Legalidad. Se define para el país un sistema en que se garantice la legalidad de la madera. Y con ese sistema, en teoría, si lo cumplen, el señor que sale de su país con una licencia FLEGT tiene garantizada la legalidad y cuando a nosotros nos llega, pues le damos visto bueno. Y un sistema de legalidad de la madera es tan simple como, primero, saber qué es legal. Y ahí es donde hay muchísimos conceptos e interpretaciones, porque una madera es legal si cumple la legislación del país donde está. Pero esa legislación puede ser contraria a muchos intereses.
Entonces, ahí es donde está la Unión Europea intentando racionalizar cuál es el concepto de legalidad de la madera en estos entornos, ¿no? Imaginaros una cosa que nunca va a pasar, que un país X dice, oye, pues es legal cortar árboles CITES. Desde su punto de vista es legal. Con lo cual podría hasta exportar legalmente una especie protegida por el comercio internacional. Lo ocurre que eso, lógicamente, la Unión Europea dice, detente, pecador, ahí no se puede entrar. Entonces intenta racionalizar este tinglado. Pues entonces se define lo que es el marco legal de la madera y se intenta que todos entren. En el caso de Indonesia, lo que os contaba, entró desde la propiedad, los derechos indígenas de la gente, hasta los sistemas de cómo se transportaba la madera y cómo se aprovechaba. Está un sistema muy complejo y muy bien definido. ¿Es una utopía? Mira, lo están haciendo. Hay que reconocer que estos señores lo están haciendo. Les lleva más o menos tiempo, pero lo están haciendo, ¿no? Entonces, cuando estos señores cogen y van a puerto y dicen, bueno, ahora vamos a exportarlo a la Unión Europea, ¿cuál es la gran diferencia entre un sistema FLEGT y un sistema no FLEGT? Porque no todo producto maderero indonesio está sometido al sistema FLEGT, no todo. Ahí entramos un poco en las esquizofrenias que nos han pasado a nosotros, que el reglamento te decía, oiga, alguien de cada Estado miembro tiene que ser responsable de que el sistema FLEGT funcione, y creaba unas autoridades competentes. Como veis, no pongo presentaciones, o sea, hay que escucharme. Y crearon unas autoridades competentes. En este caso nos tocó a nosotros. Y nos tocó a nosotros cuando realmente es un tema más aduanero que nuestro. Porque aunque nuestra misión es fiscalizar la legalidad de la madera, todo lo que está entrando, que sea de origen legal, que si especie, que si la trazabilidad, al final lo que estamos haciendo es una especie de prerevisión aduanera, que aduanas se frota las manos con nosotros. Cuando le validamos una licencia FLEGT a aduanas dice, venga, sí, que se la quiten de medio, y da luz verde. Rara vez aduanas abre un contenedor FLEGT, rarísima vez, pero bueno, pues se dan de vez en cuando las circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? Que Indonesia ha dicho, hay cosas que son FLEGT y hay cosas que no son FLEGT. Y se ha generado un documento que ellos lo que llaman es una V legal. Si alguno tiene curiosidad, se lo enseño luego. Que es un papelico muy mágico, el tamaño de INA4, del cual generan 7 copias. Una es blanca, otras son amarillas, una va dirigida a la autoridad competente, otra va dirigida a aduana, en fin, la parafernalia administrativa típica. Y eso es lo que a nosotros nos envían al Ministerio. Entonces, a nosotros nos envían eso y teóricamente fiscalizamos que eso se corresponde a la legalidad y le damos el visto bueno y nos lo quitamos de en medio, y aduanas procede lo que se llama el despacho libre. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? Aduanas es un organismo muy cooperador, pero al mismo tiempo es muy cerrado, muy cerrado. Entonces te encuentras que hay gente de aduanas, parece mentira, que hasta el mes pasado, llevando ya casi 9 meses, no sabía lo que era una licencia FLEGT. Entonces te puedes encontrar que ellos den despacho a un producto que no pueden darlo. Con lo cual, cuando este señor y esta señora estén con su tema de UTR, nos podemos encontrar que vaya un comerciante con toda su buena fe, saque una licencia FLEGT y cuando me pregunten yo le digo, no está validada. Eso se llama contrabando. Ha entrado una mercancía, pero lo ocurre que no es cierto, porque ha entrado con todos los beneplácitos de aduanas. Con lo cual nos encontramos con una extraña situación rara, ¿no? Con lo cual, aduanas, fijaros, no puede despachar si nosotros no hemos validado. Y nuestro sistema FLEGT es muy simple y es muy tonto. Por decir de alguna manera, ¿cuál es el problema? Que mi reglamento empezó en el 2005, en el 2008 hicieron otro para ponerlo más chicha, pero luego aquello hasta el 2015 no se hizo absolutamente nada, porque era muy difícil negociar con Ghana, Liberia, República Centroafricana, República del Congo, etcétera, 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 etcétera. La conclusión es que vino PP, nació PP. Nació PP con su famoso EUTR y su reglamento de la madera. Y tuvieron que generar el reglamento de la madera y vieron que era una vía muy práctica para cubrir un gazapo o un agujero que había en el tema de la comercialización de la madera. La madera mueve muchísimo, muchísimo dinero. No os podéis ni imaginar, no sois conscientes de lo que mueve. Pero no ya a nivel legal. Hay muchísimo conflicto armado que se alimenta de productos derivados de la madera. Hay muchos traficantes, los que hemos vivido fuera de España, que utilizan ya productos madereros como alternativa a otros sistemas de trapicheo que utilizaba. Hay muchísimo dinero en marcha. Entonces, entre el FLEGT y el UTR, la Unión Europea lo que pretende es generar que todo lo que esté dentro sea legal. Y ahí es donde vienen las grandes dificultades, porque lo mío es un control previo a frontera, con lo cual si yo no le doy el visto bueno no puede entrar en España. Y lo de Pepe es un control posterior y a frontera, que ya os contará él, que tiene unas cosas muy raras que se llama diligencia de vida y no sé qué más. Tiene unas cosas extrañísimas.
¿Cuál es el kit al final de todo este tema? El primero es un concepto que os lo he contado y no las habéis visto. Las licencias FLEC van dirigidas a la Unión Europea. No van dirigidas ni a España, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Italia, ni a Grecia. Cuando Indonesia está exportando un producto, lo exporta a la Unión Europea. Con lo cual quiere decir que ese producto puede entrar desde por Barcelona, por Lisboa, por Ámsterdam o por el aeropuerto de Viena, donde le dé la gana, porque la licencia es de territorio de la Unión Europea. Mientras que los productos no FLEG, que los hay muchos en Indonesia, van dirigidos a España. Y esos no pasan por nuestras manos. Eso es una importación o una exportación, si lo hacemos desde Indonesia, pura y simple, sin ningún problema. Entran, tú coges y pagas. Y se acabó. Otro problema que tenemos añadido ahí, que es un problema un poco indirecto, es tener un control de lo que está entrando realmente en España. No es fácil. No es fácil porque la licencia FLEG dice unas cosas y luego los documentos aduaneros matizan esas cosas. Pues nos hemos encontrado con casos de que en una licencia FLEG aparecía que traían una mesilla, simplificando la unidad, y cada mesilla ocupaba 1 metro cúbico. Entonces dices, coños. Se dice coños, ¿verdad? Una mesilla no ocupa 1 metro cúbico, ¿no? Te vas a los documentos aduaneros y descubres que aparece otra unidad. Entonces, al final, tener una cierta idea de lo que está entrando realmente en territorio de la Unión Europea no es nada fácil. Porque además luego están los intereses de la agencia tributaria. Yo no sé si alguno habéis importado o exportado, alguno exportado o importado alguna cosa. Vosotros pagáis por peso. No estáis pagando nada más que por un código TARIC que está identificado perfectamente. ¿Sabéis lo que son los códigos TARIC? Pepe, no saben lo que son los códigos TARIC. Vale. Entonces pagas por un código TARIC, es decir, por una definición aduanera, que te dice esto es una silla de 4 patas de madera laminada, pintada de amarillo y con 3 tornillos, y eso es el código 27331588. Y como esta silla pesa 2 kilos, me pagas 5 euros. Pero si yo digo que esta es una silla no de madera laminada, sino de madera maciza con 4 tornillos, 3 patas y pesa 4 kilos, el código es el 273544 y pagas 20 euros. Con lo cual hay muchas veces ciertas discrepancias entre lo que un señor ha comprado en origen, lo que el exportador indonesio sabe que ha comprado, lo que el importador cree que ha comprado y lo que aduana se entiende que está entrando por territorio. El caso más simple que tengo es un caso de hace una semana que me viene en una licencia FLEG un señor que está importando 58 taburetes. Pero la factura descriptiva comercial en origen hablaba de mesitas. Digo, ostras. Y el señor, yo se la validé porque comprobé los datos y más o menos cuadraba madera, especie, todo, ¿no? Y el señor va a aduanas y le dice el señor aduana, niño, esto no ni mesita ni aduana, y le dijo otro producto. Y al final tuvimos que pedir una foto de lo que estaba este señor importando. Y este señor estaba importando una especie como de rodajas de tronco con 3 patas. Que al final él lo quería para poner encima un florero, por decirlo de alguna manera. Lo quería para otra cosa muy distinta. Pero el exportador entendía que era una cosa, porque el exportador indonesio lo que hace es que se va a las definiciones aduaneras para poder exportar y dice, esta es la que más se parece, y se lo encasqueta ahí, y pide la licencia para eso. Entonces el señor emite la licencia, yo miro las especies, que es legal, no tiene la trazabilidad, tiene todo, digo, pues maravillosamente, entra adelante. Pero claro, el señor cree que ha traído encima un florero, pero el aduana le dice, no, es que esto no sé qué, la cambia, entonces se generan unos conflictos realmente curiosos. Como veis, el tema de la legalidad es un mundo bastante extraño, que yo no sé un poco cómo encajar dentro de este Congreso Forestal, porque es difícil, ¿no? Pero al final los que nos dedicamos a esto, una especie de bulo que hay por nuestra oficina, es que les estamos colonizando a todos. Empezó Pepe solo, llegué yo, ya estamos hablando con María, que la estamos absorbiendo, ya hemos absorbido a otra señora por allí y poquito a poco estamos empezando a absorber a la Administración, porque genera una cantidad de trabajo bestial. Y luego, lo que a nosotros nos falta en el caso del FLEG, ahora os dejo con el UTR, es que no hemos sido capaces, la Unión Europea, ya yo creo que incluyo, vender que el FLEG es lo más legal que hay ahora mismo en el mercado. Si vais a comprar un mueble, comprarlo de Indonesia, ni os lo planteéis. El otro día tuvimos una reunión con un gran centro comercial de estos súper.
Y le contaba yo esto y me decía, oye, pero entonces el certificado, bla, bla, bla. Digo, está muy bien el bla, 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 pero no garantiza la legalidad que garantiza al 100% un FLEGT. Sobre el papel, el paraíso es el FLEGT, la realidad es UTR. Y no vamos a tener que estar peleando con UTR, yo calculo 20 años, porque ahora mismo países que han firmado contaba que hay 6, tenemos otros 15 en lista de espera, o sea, con suerte tendríamos dentro de, cuando lo vean los hijos de mis hijos, 21, 22, 23, 24, 25 países, pero no más, no más. Siempre hay alguien que trae alguna cosa rara de la madera. Y no os podéis imaginar las cosas que hay de madera, son alucinantes. El mercado de la madera ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente, requieren nuevas materias primas, ya muchas veces no se habla de tableros de partículas, de bla, 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 no se tiene un nombre comercial que tiene una composición con unos productos químicos añadidos que determinan perfectamente el tema. El tema es relativamente complejo, ¿no? Entonces, como os contaba, el FLEGT se quedó ahí y como no podía dar más de sí, le soltamos a la Unión Europea, digo, chico, haz algo. Y vino Pepe. Y vino Pepe con su UTR y a la pobre Leticia con su NEPCON intentando buscar sus nichos y dónde encontrarse. Y ahí es donde estamos, básicamente. ¿No? Moviendo, este año hemos gestionado alrededor, a fecha de ahora, para España, unas 900 y pico licencias FLEGT. Nos ganan Países Bajos, que tiene 3.500, por el puerto de Rotterdam, porque realmente Rotterdam alimenta todo el Benelux. Yo no sé si vosotros conocíais lo que era el Benelux, en mi época se estudiaba en el bachillerato. Y Reino Unido, porque Reino Unido los bosques que tiene son realmente escasos y no son maderables, ¿no? Y luego estaríamos nosotros. Pero me sigo preguntando cómo un país con tanta potencia forestal es el tercer importador de productos maderables que podríamos generar aquí, con nuestros bosques y con nuestras maderas, que eso es lo importante. Y de FLEGT no os cuento nada más. Luego vendrán las preguntas. Venga, Pepe. Hola. Bueno, buenos días a todos. Soy José Brotons, el de la presentación. Él no es José Brotons, como parecía que estaba la presentación puesta, parecía que eras tú. Él es Antonio Fernández de Tejada. Sí, ya estabais ahí. Y bueno, pues como nos ha puesto todos en contexto más o menos como qué es el FLEGT, qué es el UTR, no sé hasta qué punto estabais al tanto de estos reglamentos que existen y que forman parte. Entiendo que todos los presentes de aquí, antes de nada, porque esto quiero saberlo, ¿hay alguien que pertenezca a la empresa? ¿Es rematante forestal? ¿Es empresario de algún tipo? No, o sea que entiendo que todos sois congresistas, científicos, administración, catedráticos, universitarios. Amigos, los que habéis venido a apoyar este fantástico taller que la gente no sabe valorar. Vale, pues sabiendo esto... Sí, o sea, la mitad son conocidos, o sea que entiendo que solamente la mitad del fondo sois los desconocidos. Está bien, me gusta, pero entiendo que es verdad que este es un foro que es, como ha explicado Antonio, es muy comercial y el mayor interesado en todo esto es la empresa. La empresa es quien quiera saber... que es legal, que no, porque se puede meter en problemas y porque quiere vender más. Punto. Es así. Lo que pasa es que es muy catastrofista, Antonio. O sea, lo siento, pero es así, nació del G8, es comercial, es cierto que no tiene un origen de biodiversidad, de naturaleza. Nadie pensó en los pobres arbolitos cuando pensó en esto, pero me da igual. Quiero decir, se puede usar. Nace del G8, es comercial, lo que queremos es vender más. Sí. ¿Pero qué hemos conseguido? Hemos conseguido que las licencias FLEGT lo que han conseguido es una estructura en unos niveles de gobernanza pues muy escasos, como en Indonesia y como en otros países, con una fortísima inversión de la Unión Europea en cooperación al desarrollo en esos países, que han fomentado muchas cosas, desde que realmente la gente en origen, los poblados indígenas de los pobrecitos que están allí puedan tener voz, que es algo muy básico, pero que no tenían, que formen parte de toda la estructura, que se forme una estructura de verdad con un control real de toda esta cadena y que haya una legalidad, que se respete la legalidad. Respetar la legalidad en origen significa que todo el mundo va a vivir mejor, o sea, todo el mundo en origen, en nuestros países tropicales. Entonces, bueno, a pesar de que sea una historia comercial, bueno, no dejemos de lado que es fomenta la biodiversidad, elimina o intenta eliminar las talas ilegales, las mafias, todos estos problemas que ha nombrado Antonio, que son muchos más, ya los tengo aquí apuntados también, es que me gusta decirlos.
pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats, aumento de la desertificación, aumento de la pobreza, desigualdad, corrupción, financiación de conflictos armados, en fin, todas las talas ilegales en estos países especialmente son una fuente de dinero y de problemas de biodiversidad que se estamos intentando, se procura, la idea es que desaparezca. Aunque la idea sea comercial, el fin es que esto va a ser así. Y en cuanto a los movimientos de dinero que se mueven, se estima que son unos 30.000 millones de dólares al año, lo que los gobiernos en origen dejan de perder solamente por tasas. Los propios gobiernos de Congo, de Gambia, de Liberia, están dejando de ingresar 30.000 millones de dólares al año solamente en tasas de la propia gestión forestal que no tienen por estas talas ilegales. Es mucho dinero para unos países, especialmente en vías de desarrollo, pues hay mucho dinero que se pierde. Aparte, el dinero en sí que mueve todas las talas ilegales está entre 50 y 150.000 millones de dólares, lo que genera. Ya no lo que se deja de ganar, sino lo que genera aparte. O sea, hay gente que se está enriqueciendo por talas ilegales en torno a 50 a 150.000 millones de dólares anuales. Es mucho dinero, lo decía Antonio. Yo quería decir esa cifra porque me parece que es muy tal. Y como me hace mucha ilusión usar el cacharrito os voy a hacer la presentación más que nada también para intentar seguir un orden. Este soy yo y esto es lo de siempre, que es verdad. Apagan sus teléfonos móviles, por favor. Esto es un acto serio. Gracias. Bueno, pues es cierto, nace el G8, está ahí, pero no es mucha burocracia, son 7 copias de licencias FLEGT, son muchos papeles, es mucha gestión, es muy cansado, pero nace de ahí, está ahí. O sea, las talas ilegales son malas, ¿vale? Y queremos que no hayan talas ilegales. Y que no se nos olvide, ¿no? Siempre nos liamos con muchas cosas. Yo voy a hablar de declaraciones responsables, obligaciones de los agentes y los comerciantes que tienen para respetar estas legalidades, y es un coñazo. Hay que hacerlo, es un coñazo, un reglamento, hay que hacerlo, se ha acabado. Pero nace de ahí y lo que queremos es esto, ¿no? Queremos algo bonito, bueno, que no se nos olvide, que no lo perdamos de mente. Y esto es lo que ha contado Antonio, básicamente. ¿Qué pasa? Estaba habiendo mucha entrada de madera, todo el mundo se sabe, hasta las ilegales se supone que son entre un 15 y un 30% a nivel mundial, datos de Interpol, un 15 al 30% es ilegal lo que entra en Europa. Joder, no está mal. Y en muchos países tropicales, especialmente conflictivos, puede ser al 50 o un 90% de la madera que se gestiona y se corta, bueno, no se gestiona, que se corta en origen, es ilegal. ¿Vale? Entonces es un problema de mucho dinero y de mucho problema social. Pues ¿qué hizo la Unión Europea? Su plan de acción FLEGT, que lo ha contado fantásticamente bien. Yo tampoco sabía todas esas preguntas, o sea que no os preocupéis, siempre las hace y yo tampoco las sé. Pues el plan de acción FLEGT se basa en esas 3 cosas, un poco las CITES, que va por su lado, que ya controla sus especies, no solamente vegetales, obviamente, pero amenazadas, y tiene sus propios controles, sus propias licencias, sus propios documentos que vienen con una importación, con sus licencias CITES, ¿no? Luego está el FLEGT, que es lo que dice Antonio, que por ahora solamente está Indonesia, pero conforme se vaya la propia empresa se vaya metiendo más en esta dinámica, conforme el UTR vaya ganando peso, la idea es que el FLEGT vaya también ganando peso, ¿no? FLEGT es una manera muy fácil para un empresario importador, estamos hablando de importadores, de que su madera sea legal, de que garantice con su papelito de licencia FLEGT que esta importación es legal, yo no voy a tener problemas para nada. Si no tengo una licencia FLEGT y no tengo una licencia CITES, ¿qué dice la Unión Europea? El EUTR, es el reglamento de la madera. No es mío, gracias, pero no es mío, es desde la Unión Europea, lleva mucho tiempo con esto y la historia es, todo lo demás que entra, pues no vas a dejar que no entre, pues todo lo demás entra. ¿Y que se hace? Controles a posteriori, se tiene que ir a las empresas y con una visión muy anglosajona, muy poco latina de la reglamentación, decir, el operador comercial, el agente comercial, es el responsable de garantizar la legalidad. ¿Cómo? Como sea, pero tienes que hacerlo. Entonces, eso es lo que dice el reglamento. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y aquí no te dice, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Te dice, tienes que hacerlo bien. Entonces, a la mentalidad latina eso le cuesta bastante de entender. Eso es mucho más anglosajón, ¿no? Entonces, ese es el primer problema y el más gordo que tiene el reglamento de la madera, que es muy general. Se basa en acceso a la información, análisis de riesgo y mitigación de riesgo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues que tengas cuidado con lo que compras, ¿no? Entonces, esa es tu responsabilidad, tienes que hacerlo, tú eres un importador y tú tienes que hacerlo bien. Y bueno, ahí está el problema del UTR. Plan de adopción FLEGT, pues eso es lo que decía, ideas básicas. El FLEGT es garantiza la legalidad en origen y se hace previo.
Esto, bueno, ya está hablado. Venga, pues lo voy a pasar así rapidito. Es que yo qué sé, ya que la he hecho. El EUTR no tiene una garantía de legalidad en origen. No la tiene. La madera entra y puede ser legal, puede ser ilegal. La madera entra. ¿Y qué hace la administración? Hacer controles y verificar que lo está haciendo bien, porque la carga, la responsabilidad la tiene la empresa. Es la empresa la que tiene que hacerlo bien y nosotros como administración tenemos que ver que lo está haciendo bien. ¿Vale? Entonces ese es el tema. La diferencia básica entre FLEC y UTR. Bueno, los reglamentos son esos, que tampoco... Antonio lo ha hecho mucho más dinámico, yo estoy viendo que lo estoy haciendo bastante más coñazo, en plan numeritos y tal, pero bueno, son los reglamentos, pues a quien le interese, luego os damos unas tarjetitas con 2 gigas de información fantástica, que a quien se quede y haga preguntas las tenemos aquí y están muy bien, es un USB y bueno, lo vais a tener esto. Cada uno que haga una pregunta le damos una tarjeta. Que por cierto, si queréis hacer preguntas ya, porque yo creo que además nos han dado... Ya, espérate que acabe. Casi ya, no, perdona. Que bueno, que es que el formato que yo todavía no entiendo mucho, es de taller. Que en un taller entiendo que es un taller de no presentar una cosa y hablar, sino de un taller de estamos todos y participamos. Pero como, bueno... Muy bien, tú generas. Pues bueno, pues eso, que vamos a intentar hacerlo cuanto más dinámico mejor, porque además para 4 gatos que somos. Cristina, si quieres... Sí. No, ya, ahora sí, solamente quería acabar esto. Era una cosa como... Bueno, me llamo Cristina Prader, yo trabajo en aprovechamientos forestales, pero me interesa el mundo de la madera, con el que he tenido una cierta relación. Te he interrumpido porque es una cosa muy sencilla. ¿Qué significa FLEC? ¿Cuáles son las siglas? De UTR y de FLEC. ¿No? FLEC es la... ¿Sí? ¿Tenemos una respuesta? Venga, ¿qué significa FLEC? Forest Legal Enforcement, Governability and Traceability or something like that. Traits. Muy bien, fantástico. 2 points. Es que yo me dedico a mirar la materia legal que me ha llegado al final. Muy bien, tarjeta. ¿Te has ganado? Ahora no la tarjetita. Y la que no pilláis, yo os Una digo por dónde pasa y qué es lo que tarjeta pagan y cómo la otra, pasan. otra por preguntar. Luego las repartimos, luego las damos. Muy bien. Luego os damos tarjetas a todos, obviamente, hay muchas. De hecho, os podéis repartir, a los voluntarios, por favor, también, a quien quiera. Bueno, UTR, no sé si lo ha dicho, es el reglamento de la madera, ¿no? Es el reglamento de la Unión Europea de la madera, el Timber Regulation. Sí, bueno, ahí me aclaraste que el EUTR no verifica, digamos, el control de origen, pero sí obliga a un cierto análisis de riesgo. ¿Hasta dónde se extiende el análisis de riesgo si no llega hasta el origen? Sí llega hasta el origen. Lo que no tiene es una garantía en origen. El FLEC dice que todo lo que viene con un papelote, que es la licencia FLEC, entonces ya es legal desde el origen. Sí. El EUTR no dice eso. El EUTR es todo entra, yo veo a la empresa, el inspector que toque ve a la empresa y garantiza lo mismo que el FLEC. Tiene que garantizar toda la trazabilidad hasta el origen y garantizar la legalidad en origen. ¿Cómo? Que lo vamos a ver ahora. Es con ese análisis de riesgo. No vas a llegar al mismo extremo de trazabilidad y de garantías documentales para Liberia que para Canadá. Tú a Canadá solamente con tener una factura, ya que Canadá tiene una estructura muy firme y es muy improbable que venga una madera ilegal de Canadá, simplemente con una factura de Canadá es suficiente. Yo guardo esas facturas y esa es mi diligencia de vida, eso es lo que yo he hecho para garantizar la legalidad en origen, porque Canadá ya me ofrece garantías de legalidad en origen. En Liberia, como no tengo esas garantías, tengo que ir mucho más allá. Tengo que garantizar toda la cadena, tengo que tenerla documentada toda y tengo que garantizar con una serie de pruebas que eso es legal. Lo vamos a ver, ¿vale? O sea que sí, lo otro que me quedó duda encontré que era bastante alto, digamos, el impacto del 20% de efecto de gases efecto invernadero. Como sí. Que me cuesta, digamos, creer esa cifra como tan grande, digamos. Puede ser, no estoy negando, pero quería saber un poquito más en profundidad si sabían un poco la fuente. Eso es Interpol, son datos de Interpol del año 2016. Entre el 15 y el 30% se estima que es madera ilegal. Que es madera ilegal. La ilegalidad en origen puede ser es que llamamos madera ilegal a muchas cosas. Una madera ilegal podría ser desde un paisano en Galicia que le corta a su vecino que sabe que se ha muerto y no va a comprar, entonces le corto sus 4 eucaliptos. Eso es ilegal. Yo estoy cogiendo algo sobre lo cual no tengo propiedad ni derechos y lo estoy comercializando. Estás comercializando una madera ilegal. Bueno, eso es ilegal.
Y también es ilegal, bueno, pues haber arrasado a un poblado indígena y no haberles, no sé, no haberles compensado por haberles quitado sus tierras, por ejemplo. Pues no estamos en el mismo sitio. Las dos cosas se llaman legal. Entonces, bueno, esos datos de ilegalidad se estiman así, son de Interpol y realmente tienen mucho baremo. O sea, es simplemente, yo creo que es más una llamada de atención que unos datos muy reales. Son de Interpol, no son nuestros. Dicen que del 15 al 30%. Tarjetita por aquí. Bueno, pues básicamente eso. Nosotros trabajamos con dos figuras. Yo sigo con el rollo. Si queréis paramos, mejor. Si no, sigo con el rollo. Básicamente esto se basa en dos... ¿Me permites una cosa? Tener en la mente un concepto que no cita ni Beppe ni yo, para no liar más. Una cuestión es legalidad y otra cuestión es no documentado. Puede haber madera legal no documentada. Perfectamente. Nosotros, sí. Tarjetita para ti. Sí, a ver... En ningún momento, o no es el fin de la reglamentación, ni la europea ni la española, el Real Decreto 1088, se dice que esa madera sea ilegal. Bueno, también lo dice que en realidad no había ningún documento, no había nada que impidiese comerciar con madera ilegal. Entonces ya tenemos algo, o sea, el reglamento dice que no se puede comercializar madera ilegal, cosa que no existía normativamente antes, por increíble que parezca, pero es así. Entonces ahora ya tenemos eso para decirlo, pero no es la base. O sea, el 99% de esto es que no se ha hecho lo suficiente para garantizar que no sea ilegal, ¿vale? En el caso de que pusiéramos una infracción a una empresa porque está comercializando algo, no va a ser porque es ilegal, sino porque no está suficientemente demostrado que no sea ilegal, que no es lo mismo. Pero claro, yo compro madera de Liberia, vengo con una factura y no tengo nada más, no conozco ni la cadena de suministro, ni los transportistas, no tengo licencias de corta, no sé dónde se ha cortado, no tengo nada. Yo no te voy a decir que esa madera no sea ilegal, a lo mejor es legal en Liberia y ha venido todo perfecto, pero si no me lo puedes garantizar, si no me das... Porque es así, decíamos ese rollo anglosajón de que tienes que demostrármelo tú. Yo si voy como administración a ver si está bien hecho, me tienes que demostrar que está bien hecho. ¿Cómo? Documentalmente para empezar. Entonces, pero en ningún momento se va a decir que sea ilegal, porque no lo sabemos. Simplemente no es suficientemente garantista para saber que sea ilegal. Ese es el punto. Bueno, pues lo que decía el reglamento, bueno, el reglamento y el Real Decreto son como la base en España, ¿no? Hay más, pero bueno, estos son los básicos. Y la clave es el agente y el comerciante. Bueno, esto es un tema que es muy relevante para la empresa y a vosotros pues no tanto, pero bueno, hay cierto conflicto entre si soy comerciante o soy agente. Un agente sería un importador. Yo importo y introduzco esa madera, la comercializo por primera vez en el mercado europeo, soy un agente, me aplica este reglamento, tengo que hacer un montón de cosas. Si soy un comerciante, no. ¿Qué es un comerciante? Si yo compro a un agente, básicamente. Que creo que, bueno, esto... Gente, cualquier persona física o jurídica que comercialice, introduce propiedades en el mercado interior, madera por toda la madera. Si voy muy rápido y hablo para mi bigote, que lo hago mucho, me lo decís. Pero bueno, básicamente, como también podéis leerlo, pues tampoco... Pero bueno, la diferencia es esa. Un agente es un importador, un comerciante le compra a un agente. Y para esa empresa aquí solemos parar mucho para en otros foros porque es muy relevante saber si tú tienes que hacer... función de agente o función de comerciante, ¿no? Y básicamente es esto, ¿qué es un agente, qué es un comerciante? Pues un agente sería un importador, también, que no le prestamos atención, pero el EUTR también aplica a lo nacional, a lo doméstico. Un rematante en España es un agente, le aplica el reglamento EUTR, le aplica el sistema de licencia de vida, le aplica todo. Lo que pasa es que no está focalizado, este reglamento no está pensado para el agente en España, está pensado para el importador. ¿Por qué? Pues porque en España se sabe que se hacen bien las cosas, en general. Menos el paisano gallego, que el hombre, pues yo qué sé, pues ya está, tiene sus cosas y existen ilegalidades en España, existen, pero no es el foco de atención, ¿vale? El problema viene de otro lado, viene de las grandes importaciones. Y bueno, esa es la diferencia entre un agente y un comerciante, ¿no? Está bastante clara, o sea que tampoco entramos mucho más. Las obligaciones de unos y otros son muy distintas. De los agentes, ¿qué se les obliga a los agentes? Primero, a presentar una declaración responsable y luego a crear un sistema de licencia de vida para asegurar la legalidad. Y los comerciantes solamente mantener la información durante 5 años de las facturas y tal. Vale. La obligación primera, una declaración responsable. ¿Por qué una declaración responsable? Porque no tenemos información. Lo decimos por activa y por pasiva. No. Siempre sí. Que no lo tenemos, no sabemos cuántos agentes hay, no sabemos qué comercializa, no sabemos qué volúmenes, no se sabe si se ha repetido por activa y por pasiva, si todos estimamos, se piensa, se dice, no se sabe cuánto se introduce, se tienen otros datos, pero realmente no sabemos qué número de agentes, qué volúmenes
hay en España que estén importando o que estén cortando. Se tiene de diferentes fuentes, pero no se conoce esto. Entonces, ¿qué nos inventamos? La declaración responsable. Una nueva obligación, un coñazo, nos echaron todo encima, una nueva cosa que tengo que hacer, tarara, tarara. Pues sí, tío, porque es que no tenemos información. Necesitamos saber cuántos agentes hay en España y necesitamos saber qué cantidades y qué productos se importan, porque esa información pues no se tiene tan claramente. Entonces, se tiene que hacer por año. Esta es una declaración responsable y es una obligación nueva que tienen los agentes y, bueno, ya está ahí. No les hace ninguna gracia, pero es lo que hay. De hecho, la declaración responsable se estima que agentes como tales, como el reglamento, en España hay unos 13.000. Unos 13.000, contando agentes rematantes domésticos y importadores, entre 11 y 13.000. Y declaraciones responsables por ahora tenemos recibidas 1.000. O sea, seguimos, aunque es una obligación, aunque está reglamentado, aunque hay un régimen sancionador detrás de esto, realmente todavía seguimos teniendo muy pocas declaraciones responsables. Se van a tener, todas se van a tener, pero bueno, es un proceso como todos que estamos en ello. Bueno, esto es una declaración responsable y básicamente pues dice, bueno, esta es la declaración responsable que pone el reglamento, Real Decreto, perdón, y entendiendo que es un nuevo coñazo tener que ir al registro y presentar y la burocracia y los papeles es un rollo, pues hemos hecho una aplicación que es esta, que es mucho más chula y además tiene un logotipo muy molón, con sus flores ahí, con la E. Y esto básicamente es una aplicación en línea para que tengas tus datos, que lo puedas meter y facilitarle a todo agente que al pequeño no le facilitas a lo mejor demasiado, porque son unos volúmenes pequeños y anualmente podría hacerlo, pero a los grandes importadores que manejan muchos productos y muchos volúmenes es una aplicación muy útil. ¿Vale? Entonces, lo que se pretende es facilitar. Disculpa que soy chileno, entonces tengo que estoy muy familiarizado con el tema, digamos, de aduanas de acá. Ajá. Pero me cuesta un poco entender si el barco viene, digamos, tiene una factura pro forma donde se hace toda esta comercialización internacional, viene detallado de alguna manera algo. O sea, no creo que sea como nada. Y eso no se lleva a estadísticas. Eso es lo que tengo que entender. Te contesta, jefe. Te contesto por la aduana, es mi muerto. Cuando estamos importando algo, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Imaginaros que Roberto está... ¿Qué país te gusta? Tailandia. Está en Tailandia. Yo le digo, Roberto, cómprame un sofá, una silla, una mesa y 23 aparadores. Roberto es como un proveedor, lo compra y se lo da a un exportador oficial tailandés. El exportador oficial tailandés hace un documento que es una factura comercial. Con esa factura comercial, que viene recogido lo que yo le he dicho que me compre, él saca una licencia de exportación. Esa licencia de exportación va asociada básicamente a 3 documentos. Lo que se llama la lista de embarque, lo que se llama el conocimiento de embarque y lo que se llama que se hace posteriori, que es una declaración sumaria. La lista de embarque viene a ser más o menos la factura comercial muy detallada, más o menos, porque eso tiene muchísimas interpretaciones. El conocimiento de embarque es lo que el capitán reconoce que se le ha metido en el barco y lo hace exclusivamente porque necesita saber si ese contenedor pesa 3 toneladas o pesa 27, porque tiene que equilibrar el barco, os podéis imaginar, si no, ¿no? Y luego la declaración sumaria es la que va haciendo el capitán cada vez que va llegando a un puerto y va identificando lo que se queda o lo que entra. Con lo cual, esos son los documentos que se tienen a efectos aduaneros exclusivamente. De hecho, es muy difícil a veces, teniendo toda esa información, identificar el producto. Y hay que recurrir a lo que es abrir un contenedor. Porque estás viendo lo que te dice la factura comercial, lo contaba antes, trae mesillas. Otro me dice que no, que son taburetes. Y otro me dice que son para sujetar jarrones de escorcholis. Entonces, oiga, control físico. Abrimos el contenedor, vemos lo que hay y lo clasificamos en ese momento. Pero a lo mejor los 3 tienen razón. Uno ha visto una mesilla de noche, uno ha visto un taburete porque tiene 3 patas y el otro que lo estaba comprando quería algo a poner un jarrón. Con lo cual, muchas veces es muy difícil tener una cierta constancia de lo que está entrando a nivel aduanero. Pero al final, aduanas, insisto, lo que le interesa es la especie, la clasificación y lo que pesa para cobrar un arancel, básicamente. La tarjeta para mí. Muy bien, ya llevas 3 tarjetas.
Pues sí, básicamente, o sea, el problema es que se tienen los datos y se tienen en volúmenes y en clasificaciones que probablemente no sean. Para empezar, este reglamento, igual que el FLEC, se refiere a un anexo con unos productos concretos de madera, que son casi todos, pero no son todos. Entonces, es muy difícil casar, no los tenemos. Y además, eso serían solamente en importaciones. Las nacionales vienen por otros lados. Vamos, hacía falta sí o sí, es que no hay más utilidad. Bueno, esto solamente es la aplicación en línea que está, bueno, tampoco esto, ya te digo que lo tenía la presentación pensada para otro foro, tampoco creo que os interese. Se ponen los productos, se pone la documentación anexa para verificar. Si os interesa, paramos un poco, pero yo creo que tampoco tiene más historia. Es una aplicación simplemente para meter los datos a los cuales estás obligado según el Real Decreto y facilitarlos, evitando el error en la introducción y bueno, está bastante pensado y ha quedado bastante bien. Pero vamos, tenemos dudas. Una pregunta, ¿ya para este año ya ha funcionado esta...? Está en preproducción, lo cual significa que en 1 o 2 semanas, cuando veamos que está bien, se pone ya en producción. Y para todas las comunidades autónomas, incluso aquellas que tienen su propio mecanismo, tipo Galicia, que tiene un mecanismo... Es una aplicación nacional que se puede usar en cualquier comunidad autónoma. Y es así, lo está hablado, es así. Había la pregunta que de Irene Carrasco de Enor viene ligada un poco porque es que ha habido comunidades que han ido a diferentes ritmos en todo esto. Entonces hay comunidades que han hecho sus cosas para presentaciones telemáticas, otras que menos, otras han colgado unas Excel y otro. De hecho, eso era un problema también, porque en este mundo bastante globalizado es que el propio importador trabaja en varios sitios. A lo mejor en un sitio tenía que hacerlo en ventanilla con un lacre y un sello y el anillo ahí, y en otros tenía que hacerlo online. Bueno, había diferentes formas. De hecho, esta es una aplicación para unificar en España, que es bastante lógico, la manera de presentarlo. Siempre, en cualquier comunidad, se podrá hacer de la forma que diga la comunidad. Y eso siempre va a ser una alternativa. Es una alternativa que siempre es válida, porque esto va a ir a registro nacional, que va a ir al registro electrónico, al propio de la comunidad. Vale. Entonces, sí. La parte buena de todo esto es que esto está centralizada, toda la información estará, y creo que lo digo luego, o sea, no digo nada más. Venga, pues, tiriquitrao, si tiene sus cosas. Bueno, ya digo que tampoco tiene más historia, ¿vale? Tienes la forma de... Profundizaba si teníais que hacerlo, como no vais a tener que hacerlo ninguno, entiendo, pues tampoco tiene más historia. Se imprime, sale un numerito que se pone aquí y ya está. Vale, entonces yo voy a tener como agente mis propias declaraciones que probablemente... Luego te dejo la presentación, que veo que vas ahí haciendo fotos. Luego os dejo la presentación. De hecho, está la presentación en la tarjeta, ¿vale? O sea que Sí, la tarjeta está llena de información, no solamente es para que la tengáis, está llena de información y toda la presentación están allí, ¿vale? Lo que decía, bueno, facilita también al propio agente porque ya tiene sus datos introducidos, probablemente sean parecidos a los suyos del año pasado, tiene una serie de facilidades, ¿no? Bueno, tampoco entramos mucho más. Pero sí decir que esto forma parte del horrible nombre que tenemos que cambiar ya, Sistema Estatal de Información del Comercio de la Madera en España, que básicamente es una mega base de datos con toda esa información de declaraciones responsables, con todas las informaciones de FLEC. A ver, es que ya no sé ni qué pongo ni qué no. Vale, no pongo nada de lo que está puesto. Pues todas las formas de entrada de este Sistema Estatal de Información de la Madera serán todas de las que dispongamos. FLEC, DUTR, las inspecciones, de las propias declaraciones responsables, otros enlaces con otra base de datos, registro de importadores. Se pretende generar un punto focal importante a cualquier comercio de la madera. Si yo tengo algo que ver con la madera, este sistema estatal, que al final será una página web, me va a servir. ¿Por qué? Porque voy a tener ahí disponible, con base a todo lo que de donde podamos extraer, que son bastantes cosas, estadística de información por especies, que me puede ser muy útil, de productos, de volúmenes, información de la legalidad de los países, según de donde yo importe tengo más o menos problemas, cada legislación de cada país es distinta. Bueno, pues aquí se va a hacer con una gran efectividad, dar toda la información de la legalidad en los países, de cómo aplicarla y cómo gestionarla, ¿vale? Hay otras muchas vías de hacerlo. Leticia luego hablará de NEPCON, que tiene su sistema, FSC tiene los suyos, hay mucha información en Internet. Bueno, pues esta va a ser una más, que de hecho no será propia, sino será más bien un enlace a todo lo que existe, porque no tenemos poder de decisión más que de comunicación. Entonces, bueno, pues sí que se va de esa información a todas las empresas que tengan, que busquen esa información, ¿no? Para
garantizar su legalidad para saber qué tienen que hacer, bueno, pues la podrán buscar aquí. Intentaremos conectarlo con los análisis de precios en subastas, con otras plataformas, noticias, cursos, tal. Bueno, se pretende que sea un aglutinado bastante chulo con muchas cosas que nos pueden interesar a todos, ¿vale? Por ahora es un nombre, pero será algo en algún momento. Por ahora necesitamos primero la información y para esa información tiene que estar esa aplicación que ya está, se tienen que recibir las declaraciones responsables que ya están, tenemos que integrarlo con las licencias FLEC que también medio está y cuando ya empezamos a tener todo eso se creará este sistema estatal. O sea, que quizá no sea... Básicamente, vamos a decirlo en lenguaje del Congreso. Esto es una base generada por metadatos cuyas variabilidades se van a estudiar dentro de los análisis de los mercados. ¿Ves? Es una tontería, pero es así de simple la cosa y FLEG va a estar ahí si Pepe me deja. Sí. Si no hablamos de FLEG en 5 minutos tiene que decir algo de FLEG. Sí, básicamente es una página web muy chula donde se puede buscar información. Ya está. O sea, todo lo de metadato también. ¿Incorporará también información de comercio interno de español o es solo para comercio externo? Está siempre más destinado al comercio externo. Realmente porque el problema lo tiene el importador. El problema en España, cualquier rematante forestal en España, cualquier propietario ya sabe lo que tiene que hacer. Si no lo sabe, da igual, lo estás haciendo. Si es que tienes una licencia de corta, tienes una factura, tienes un blog con todo guardado, pues es que es eso. Que le podemos poner todos los nombres que queramos, sistema de licencia de vida, tal, pues si lo que tienes que hacer es saber lo que haces, controlarlo y tenerlo en tu blog, porque te interesa, porque es tu negocio y lo tienes. A lo mejor no lo tienes ordenado, a lo mejor no lo tienes escrito, a lo mejor no lo tienes en el formato que se está pidiendo en este sistema de licencia de vida, de análisis de acceso a la información, análisis de riesgo, mitigación de riesgo, pero básicamente es lo mismo. Si te falta una factura, se la pides. Pues eso es un análisis de riesgo y una mitigación de riesgo, que no tengo un documento y lo pido. Que muchas veces al propio rematante español lo que le da más miedo, lo que no entiende, que realmente explicarles que es que realmente ya lo haces. Es que realmente es muy raro quien hace cosas ilegales en España, ¿no? Todos tenemos unas obligaciones, estamos en unos planes de gestión, tenemos unas licencias de corta, tenemos unas comunicaciones al plan, está hecho, ¿no? Entonces, se pretende también, que de hecho en una presentación que hizo ENCE ayer me parece muy interesante, que ENCE tenía un sistema GIS relacionado con el catastro por sus parcelas, solamente en Galicia, bueno, pinchaban y decían cuáles eran las afecciones que tenía esa parcela concreta y tal. Bueno, me parece muy interesante, a lo mejor podemos pensar en algo parecido, pero en principio está más destinado siempre al importador que al nacional, porque realmente el nacional no creo que busque información aquí. Perdona, un comerciante que quiere traer un producto de Liberia, está hecho con Iroko, por ejemplo, a través del sistema que estáis montando va a saber qué documentación tiene que pedir para que sepa que es legal en Liberia en concreto, porque a lo mejor en Liberia tiene que ser distinto que en Camerún. Sí, o sea, primero lo que verá es que si es un comerciante no tiene que hacerlo, porque quien tiene que hacerlo es un agente. Pero si es pero que está bien, porque realmente es un problema que a lo mejor yo realmente soy un comerciante y realmente me explota la cabeza porque tengo muchas cosas. Bueno, pues lo primero que vas a ver es, ojo, cuidado, ¿tú le compras a alguien en España? ¿Le compras a alguien en Europa? Sí, a mi almacenista Manolo, que es el que me da la chapa. Pues entonces tú no eres un agente. Tú no tienes que buscar nada de Liberia, tú lo que tienes que hacer es guardarte las facturas porque Hacienda ya te obliga a hacerlo. Ya está, o sea, no tienes que hacer nada, básicamente. Simplemente que sepas que hay un reglamento que exige una trazabilidad y que en algún momento a lo mejor alguien te puede preguntar sobre ello. Ya está. Si eres un agente, te das cuenta que eres un agente y que compras en Liberia, la idea de esta página, en efecto, es enlazar con las diferentes opciones que te dan para saber esa información. Desde la de NEPCON, que luego presentará ella, desde propuestas de la Comisión. La Comisión ahora mismo tiene 5 fichas preparadas sobre 5 países, Rusia, Ucrania, Brasil y 2 más. Sí, que es un poco un compendio de esta información. Tiene otros 10 en creación que se están haciendo, entonces se enlazará también esas de las comisiones. Se va a enlazar a diferentes vías, porque es que hay varias informaciones muy útiles. Y cualquier cosa que tú pongas, y lo sabes bien, en una página oficial del Ministerio que dice en Liberia necesitamos el documento X, ya la has cagado. Porque es que solamente van a ir con ese documento X porque lo pone en la página del Ministerio y se ha acabado. Y es que no puede ser así porque es muy variable y es casi imposible mantener eso en marcha. De hecho, es que hay
muchas ONGs, hay mucha gente participando, FSC, o sea, hay muchos análisis de muchos países muy variables. O sea, piensa que un país que de repente entra en guerra te ha cambiado todo, y esto pasa. Si Liberia entra en guerra o sale, o sea, es que eso varía totalmente el nivel de riesgo, las posibilidades que tienes de acceder a la documentación. Entonces, lo que se va a hacer desde aquí es enlazar a otras vías, pero no decir exactamente eso, porque decir exactamente eso no se puede, básicamente. Sí, yo por añadir, bueno, yo luego voy a explicar un poquito lo que hace NEPCOM, sobre todo para ayudar a las empresas, porque ese es el problema. Lo que hacemos, o sea, por resumir un poco qué documentación necesito, primero hay un eslabón anterior que es qué riesgos hay. Una vez que sepas cuáles son los riesgos, ya puedes saber cuál es la mitigación o cuáles las acciones para disminuir esos riesgos, y a lo mejor hay documentación necesaria para disminuir esos riesgos que podrá ser utilizado. O sea, me explico que no es un listado de documentos que yo necesito sí o sí cada vez que compre madera, esto y esto. No. Se hace una evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Me centro en ese riesgo. El riesgo es X. Pues yo, para mitigar ese riesgo, puedo o pedir más información, o ir a visitar, o hacer X acciones. Entonces, bueno, nosotros trabajamos de esa manera, como focalizados en el riesgo en sí. Pero bueno, luego lo comentaré. Sí, básicamente siempre va a ser esa la vía. ¿No? ¿Pregunta, no? Vale, pues... etcétera, que se me olvidaba. Vale, bueno, esa sería la primera parte, la declaración responsable, y luego sistema de diligencia de vida. ¿Qué es este sistema de diligencia de vida? Que es un nombre ya que me empieza a cansar. Básicamente eso, saber qué información tengo y qué necesito. Pues lo que va a explicar Leticia. Uy, y esto... ¿Me cachis? Ha salido una cosa y ha desaparecido. Todos lo hemos visto, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Qué es ese sistema? Bueno, pues un sistema escrito en el que básicamente, pues esto. Vale, o sea, ¿qué? Pues digo quién soy, qué hago, quién es el responsable de las cosas que hago, cuáles son mis obligaciones, cómo tengo esa información, analizo riesgo producto-especie y mitigo los riesgos. O sea, esto es mucho nombre, pero básicamente es, pues bueno, saber qué compro, saber qué me falta y mitigar ese riesgo. Bueno, lo voy a contar Leticia mucho mejor después, pero vamos, esto es lo que obliga el reglamento, a hacer una declaración responsable y la declaración responsable lo obliga al Real Decreto, no al reglamento, perdón. Y un sistema de diligencia de vida que es eso. Llega hasta origen para, creo que lo pongo aquí. Básicamente esto. Sí. Para lo que poníamos, acceso a la información, mitigación y tal. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental? Saber qué información tengo del país y la garantía que me ofrece esa información. ¿Es suficiente con una factura de Canadá? Sí. ¿Y con 4 cosas? Sí. ¿Es suficiente con una factura en Liberia? No. Tengo que ver ese riesgo. Tengo que analizar el riesgo por país, por especie, por producto. Es complejo. Sí, yo, bueno, creo que a lo mejor ¿Cómo te llamas? Perdona, porque... Víctor Vargas. Víctor, vale. Sí, yo trabajo en el Instituto Forestal en Chile. Bueno, he participado también en auditorías de certificación en general también, ¿no? En alguna oportunidad. No quería... No, está enchufado, pero hay que ponérselo así. Bueno, la duda... Bueno, tú lo simplificas bastante ahí, pero, sí, pero yo me imagino que un comerciante de un comerciante y que es una cadena de suministro bastante larga para allá, sí. me da la idea que tiene mucho más riesgo, digamos, y es bastante más complejo de cuando tú tienes una persona bastante cercana que la conoces bien. Claro. Pero si él le compra a su vez a otro y ya se te empieza a ir bien lejos... No, claro, es más riesgo. Entonces, lógicamente que no es solamente un poco más profundo que colectar información, porque como que... Sí, es un tema... Porque me da la idea que como que tú, claro, lo quieres simplificar para la audiencia a lo mejor, pero, es que si no... pero no es tan así. Para claro, mí, digamos, que lo he visto. Sí, o sea, sí, o sea, gracias por la pregunta, afirmación, pero es que es verdad, o sea, obviamente yo lo que digo es que si te falta una factura la pides, eso es una mitigación de riesgo en una cadena. ¿Cuál es la realidad? La realidad es primero conocer todos los eslabones de la cadena, A un Corte Inglés ya le estás diciendo que como no metas ahí a 15 trabajando día y noche no te lo sacan, porque necesitas tener mucho proveedor, mucho intermediario, mucha cadena, mucho transportista, mucho aserradero, mucho hasta llegar realmente a la licencia de corta en Camerún, el Coupe de Banque que han hecho Camerún y que sea publicado de una manera oficial para poder saber que eso es real.
toda la cadena es muy compleja. Cada caso es distinto. Creo que lo pongo. No lo pongo. Es que lo de cada caso es distinto me parece muy interesante, porque es que es verdad, cada caso es distinto. Obviamente, si tú importas de Liberia, Gabón, Camerún y República del Congo y Ucrania de la zona en guerra, pues obviamente tienes mucho trabajo que hacer, y probablemente de muchas de esas zonas tendrás que dejar de importar porque es imposible garantizar una legalidad de la zona de Donetsk en Ucrania. Es imposible, porque están en guerra. Entonces, cualquier documento que me des no me lo creo, porque es que no te lo puedes creer porque están en guerra. Ya no es que haya corrupción, es que están en guerra. Entonces, eso, en principio, como no debe pasar, esta es una forma indirecta que a muchos les gusta y a muchos no, pero es la herramienta que existe a nivel europeo y estatal de poder luchar contra eso. Puede no gustarnos, pero es que es la forma en que se lucha, con que, obviamente, chascarrillo de bar, si tú importas de Donetsk, Ucrania, que están en guerra, no vas a tener ninguna garantía que sea legal, todos lo sabemos, pero como tengo el papel, voy para adelante. Bueno, pues esto lo que dice es que ese papel no vale. Que ese papel no vale, ¿por qué? Porque hay un riesgo. Y no es que sea un riesgo menor, es que es un riesgo enorme. Es un riesgo infinito, es que no se puede hacer. Entonces, ¿qué sería más fácil? Sería más fácil que la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento se reuniera y decía, se cierra el comercio con la zona de Donetsk de Ucrania. Bueno, pues como eso no pasa, la herramienta es esta. Entonces, ¿quién dentro de la autoridad, digamos, española decide si está aplicando debidamente la diligencia debida? Él. Cada autoridad come... Mira, te voy a meter un marrón, hombre. A ver, yo solo en Extremadura aún. En España... Es lo que llevo los controles, aún soy la autoridad competente aquí en Extremadura, junto con un equipo de 2 personas más. Solo en Extremadura y sobre los agentes 1 y 2, que son realmente los agentes contra los propietarios forestales y los rematantes. Ellos no miran importadores. Si nosotros importadores no miramos todavía, porque eso se encargaría la Consejería de Industria. Eso es como... Que son los que tienen los datos de la industria y la gente... Porque normalmente aquí en Extremadura importar, la gente 1 y 2, directamente que no importa porque por la definición ya no pueden, pero los agentes 3 y 4 son los que, digamos, por lo que tienen aserraderos, fábricas de muebles y eso. Entonces, al ser industria, son industrias los encargados de hacer esos controles. Exacto. Dentro de toda la simplificación estoy haciendo una más, es decir, que en España hay 32 autoridades competentes, no 17, que ya sería complicado, sino 32 autoridades competentes, con una distribución, pues cada uno la que le ha parecido más correcta. Hay comunidades que hay una autoridad competente para todos los agentes, desde el pequeño rematante forestal hasta el gran importador, y hay comunidades autónomas que lo han dividido en 4 diferentes grados. Extremadura lo tiene dividido en 2, Dirección General de Medio Ambiente, ¿no?, que serían los que la parte forestal, y la Dirección General de Industria, los que irían a la parte de agentes importadores. Tiene sentido, obviamente un agente forestal va a saber mucho de qué tiene que hacer en su licencia de cortas un paisano en Extremadura, y alguien que está más centrado en el trabajo y industria y en calidades y en otros temas va a saber mucho más a una industria. Entonces ese es el motivo un poco de que cada uno va... Siempre todo eso está coordinado, o sea, hay una coordinación, hay un plan nacional de control con unos manuales de control consensuados, con unos procedimientos consensuados, unas actas, unos checklists, unos procedimientos que se pretende y se consigue hacer una coordinación en España lógica, ¿vale? Pero sí, simplifico mucho, si quieres luego hablamos mucho más. ¿Y cuál es el problema gordo? Que tengo que hacerlo antes. Que todo lo tengo que hacer antes, que yo no puedo importar y decir, hostia, había un riesgo, si he comprado aquí. No, es que si tú has visto ese riesgo y lo has mitigado, fantástico. Y si no lo has mitigado, no puedes comprar. No puedes traer madera de Ucrania. Si realmente sabes que la zona no te garantiza esa legalidad, si no te dan ningún documento y el que te da no te lo puedes creer, no puedes comprar en Donetsk. Es que yo siempre compro allí, pues ya no. Entonces ese es el tema. Todo esto lo tenemos que hacer antes. Y es un problema. Y lo puedo decir así porque no sois empresa, porque si fuerais empresa estaríamos ahora mismo gritando todos y tirándonos mesas a la cabeza, pero es así, es lo que hay. Bueno, hay varios sistemas de diligencia de vida, pues Basque World tiene uno, Necon tiene otro, no entramos mucho más. ¿Qué sería un procedimiento de mantenimiento de registros? Una parte de este sistema de diligencia de vida, una parte elemental y básica, pues tener una documentación en toda mi cadena de suministro. Si yo la tengo identificada por pasos y por tal y sé que tengo que pedir en cada caso, pues me va a ser muy útil. Esto es un ejemplo de una cosa concreta de una parte, no tiene más, solamente es... Pero bueno, durante la explotación forestal en la cadena de custodia, previo a la subasta, pues tendría que tener el plan de gestión, certificado predial, licencia de corta, certificado... Esto es un sistema de licencia de vida real de una empresa que usa
que nos lo presenta y dice, mira, esta es la forma con la cual yo cuando compro en este país, lo que veo en cada parte de la cadena es esto. Pues yo miro aquí, que tenga pues, su licencia de corte, su plan de gestión, certificado de propiedad de la tierra, tal no sé qué, y tomo fotografías porque voy allí una vez al año. Y entonces yo con esto, la explotación forestal y la cadena previa a la subasta está bastante bien. Luego está la subasta, pues entonces yo veo la subasta, la confirmación, Luego tengo un subproveedor con el cual tengo mis contratos, facturas, tengo el packing list, un alquiler de la tierra, de tal. Luego el transporte del subproveedor, que luego se va a otro país, que se va a India, bueno, pues ahí tengo tal. Luego las facturas, bueno, voy teniendo todo esto. Yo veo esto, digo, aquí en principio, luego se tiene que profundizar, se tiene que analizar si hay algún riesgo concreto en alguna parte concreta de esa cadena, pero es la forma de hacer bien las cosas. ¿Vale? Sería un ejemplo de una empresa bastante grande que lo hace bastante bien. Esto es el ejemplo de Ucrania. No vamos a entrar mucho más, ¿vale? Pero, bueno, pues esto de... Si yo estoy comprando en Ucrania y a pesar de que no tengo un riesgo de especie, bosque, pero sí que tengo un índice de corrupción de la percepción de 29. Se estima que todo lo que está por debajo de 40 y sobre todo por menos de 30, no te lo puedes creer porque hay un nivel de corrupción tan alto en el país que no te da ninguna garantía de que el documento que estás viendo sea legal, de que lo tenga. Sí. Perdona, el nivel de corrupción, ¿quién utilizáis? ¿Human Rights o a quién? ¿Cuál? De transparencia internacional. Es el índice de percepción de la corrupción que une varios índices de corrupción y es el índice de transparencia que se usa y es el que está puesto en las guías de la Comisión para aplicar el reglamento. Y entonces me sorprende un montón que estéis trabajando ahora con Vietnam porque el nivel de corrupción allí todavía es mayor. Indonesia tiene un nivel de corrupción que era tiene 30, bastante, Pepe, ¿no? ¿Tú lo sabes? Era 30. Pero el índice de corrupción global de un país no refleja el índice de corrupción de un sector completamente regularizado, como es el caso de Indonesia. Son conceptos distintos. Estaba hablando de Vietnam, donde además el sector forestal está dominado por los militares, que tienen un montón de asociación con los militares en Camboya y en Laos, porque son todos los que lucharon contra los americanos. Entonces me parece a mí un poco... Vamos, no quiero actuar de activista, yo soy un estudiante... Activismo todos, o sea que sí, que yo también lo pienso igual, o sea que Vietnam ahora mismo está en un proceso de llegar a una licencia FLEC. Ahora, Vietnam es un país muy conflictivo en los cuales habría que llegar a un gran nivel de documentación para empezar, para saber que eso es legal. Si Vietnam, con base a esas ayudas del programa FLEC, de muchas pelas metidas ahí, garantiza con unos acuerdos que está gestionado, controlado y auditado por la Comisión y se llega a una licencia FLEC, nos creemos lo que venga de Vietnam. Ahora mismo Vietnam tiene un índice de corrupción altísimo, como tú has dicho, y está pues al nivel de otros países con esos índices de corrupción, que hay que garantizar la realidad de otra manera. Poco lo que dice BP, perfecto. O sea, ahora mismo Vietnam no es fiable hasta que no firme y ratifique. Cuando firme y ratifique será fiable. Voy a poner un ejemplo hasta el caso de Indonesia, que no lo he contado porque hoy el actor es Pepe, ¿no? Como 2 meses antes de poner en funcionamiento el sistema FLEC, parte del gobierno de Indonesia modifica unilateralmente el acuerdo firmado a nivel de jefes de gobierno de la Unión Europea, del presidente de la Unión Europea y presidente de la República de Indonesia. Lo modifican tranquilamente. Cogen y sacan una norma en un boletín indonesio que dicen, oiga, pues esto se sale del acuerdo. Pues eso montó un jaleo, os podéis imaginar, porque claro, se echó encima toda la diplomacia internacional diciendo, oiga, que usted está vulnerando un acuerdo firmado. Y dice, bueno, es que claro, y al final, ¿qué pasaba? Que está afectando intereses personales. Bueno, les ha costado a la Unión Europea 6 meses deshacer ese entuerto, porque lógicamente si hay países en que un político dimite, en un país corrupto, os podéis imaginar, no dimite ni la suegra, por decir de alguna manera, no dimite absolutamente nadie, ¿no? Y hubo que lavar la cara de esa gente que había promovido esa modificación del acuerdo de una manera unilateral, 2 señores de un gobierno, para poder sacar adelante. Y claro, a partir de sacar adelante, las auditorías externas que tiene Indonesia son terribles, fiscalizan absolutamente todo. O sea que, si Vietnam ocurre algo así, pues entraríamos. Pero a fecha de hoy, yo estoy con Pepe, a fecha de hoy Vietnam es un UTR normal y habrá que configurarlo. Pero si quieren entrar en el juego del FLEG, y parece que quieren, todo eso va a tener que cambiar radicalmente. Tienen que dar muchos pasos. ¿Qué es lo que sacaron de Indonesia? Muebles de cocina. Sacaron muebles de cocina.
Había dos fábricas que pertenecían al ministro, no sé qué. Y querían, y de hecho lo sacaron una especie de real decreto en un boletín oficial indonesio, pero hasta el punto que en el siguiente Consejo de Ministros lo estuvieron como comentando y nadie sabía del resto de los ministros indonesios esa publicación. Y se armó una gorda. Pero bueno, se estuvo a punto de no ratificar el acuerdo ABA, de quitarle la licencia FLEC por esta causa a Indonesia. O sea, si no eres serio, pues no puedes estar con esto. O sea, hay mucha garantía de legalidad detrás de todo eso. Hay mucho dinero y todo eso mueve mucha garantía. Hay mucho dinero en auditar que todo eso funcione. Entonces, fíjate, y al final ha conseguido que incrementan un 10% las exportaciones. Si lo hubiesen sacado del FLEC, posiblemente ese sector se hubiese hundido. Pues el ministro indonesio habrá sacado sus muebles y se habrá sacado sus pelas, pero Indonesia habrá perdido un 10% en exportación. Entonces, al final, bueno, con eso se juega. Voy a ser muy rápido porque nos queda Leticia y, bueno, básicamente aquí un nivel muy alto y en la zona de Donetsk pues un nivel mucho más alto. Lo paso, ¿vale? Búsqueda de información, que eso sí que es relevante, lo decimos antes. Hay muchas, he puesto aquí varios y hay muchos más. Transparencia.org sería para el índice de corrupción. El índice de paz global por país es otro que se usa. Es Legality de FTC, Global Forensic Registry, ¿no? Desarrollado por FTC. Bueno, lo que veis ahí, que ya ni lo leo. Tiriri. Va, nada, voy a dejarlo. Bueno, ¿qué necesito si veo problemas? Preguntar y buscar información. Esto es lo que sería solamente para que veamos el problema de Ucrania. ¿Qué necesitaría en una zona concreta? Pues necesitaría permiso de aprovechamientos, que tienen unos hologramas que son infalsificables, firmados, tal, no sé qué, el certificado de origen. Tiriri. Si todo esto lo tengo, con el certificado de origen, con un holograma que evite la falsificación e incluye número de certificado, código de la provincia, el exportador, los documentos, y se verifica que todo eso es verdad, entonces yo voy a poder importar de esa zona. En la otra zona de Donetsk todo eso no sería suficiente. Hay otro sistema, que es un sistema de seguimiento por código de barras desde el origen. Hay diferentes cosas en cada país. Bueno, pues en Ucrania existe esto. ¿Cuál sería el resultado? Ya está, todo lo demás olvidarlo. Solicito y consigo... Que ya está, por eso voy tan rápido. ¿Qué pasa con una de las partes? Que yo solicito y consigo. He analizado la información, he visto que me faltan cosas, la solicito y la consigo toda. Y la tengo, con una explicación por parte de mi proveedor, lo tengo todo y lo preparo. Fantástico, importo. Si no consigo los documentos de relación de NOS, que no lo vas a conseguir, si no existe una certificación forestal en la zona, porque no se le permite, si no consigo los permisos de corta ni evidencias del uso del sistema pues cambio de región, no puedo comprar allí. Esto es lo que tengo que ver antes de importar. Antes de importar yo tengo que ver si puedo hacerlo, si hay garantías. Y si no las hay, no puedo hacerlo. Y esto es una parte que todavía es difícil de que entre en las cabezas de mucha gente. Pero es así. El reglamento no es algo bonito y un papel más que me tienes que dar y que tiene que estar muy bien hecho. No, tienes que aplicarlo. Tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo antes de la importación. Y si no te sale bien, no puedes importar. Y si importas, hay un régimen sancionador te va a perseguir y te va a poner una multa porque está mal hecho, porque no hay ninguna garantía de que esa importación sea legal. ¿Vale? Bueno, eso, cada caso es distinto. Venga, ya está. No sé ni qué más hay. Venga, fuera. Quítalo. Mira, esto era porque estaban distribuidas estas. Quítalo. Bueno, si hay más dudas lo dejamos para el final, si os parece. Y perdón por haber sido un poco caótico, porque ha sido un poco desordenado todo, pero... Me quedan 3 tarjetas. 3 preguntas. Sí. Sí, todo lo que me diste lo... vale. Bueno, no sé si la presentación está... Bueno, si no me dejáis el email y os la envío. Todo lo que me mandas... Sé si la presentación no estaría... No está la presentación. Porque la he preparado hace... Yo venía a contar con agradecer... No mete el... sí. Esto, a ver, sí. No, es que es al revés. Sí. Lo poner como por debajo de la zona. ¿Como por debajo o por arriba? Uy, ¿y las gafas? Pero entra por debajo, entra por arriba. Ay, espera, a ver. Madre... Mientras se prepara esto, a ver, te voy a hacer una pregunta porque, bueno, habéis notado que el tema de... Porque has dicho que las importaciones en España es el tercer país importador. Y esa importación han crecido a partir de que el resto de Europa... porque el resto de Europa sí que nos lleva un par de años por lo menos en la aplicación del EUTR.
¿Y se ha notado que las importaciones han subido a partir de que Europa ha puesto más restricciones a la hora de la entrada con el tema del UTR, o estas importaciones desde siempre ha sido como el tercer país importador de madera? Por la información que yo manejo, que no quiere decir ni que sea ni buena ni mala, la que yo tengo, siempre hemos sido un importador muy fuerte de madera del sudeste asiático. Eso siempre lo hemos mantenido, ¿no? La entrada de UTR, a lo mejor ahí discrepamos un poco Pepe y yo creo que el efecto todavía no lo estamos viendo. Estamos en una primera fase en que hay 13.000 empresas teóricamente o agentes, operadores medio identificados o sospechamos y solamente hemos recibido como 1.000 declaraciones, lo que quiere decir que no ha habido un efecto como tal per se. En cambio, el importador asiático, por general, tiene una tradición y lo que sí estamos viendo es que hay gente que se está apuntando debido a la garantía del FLEC. Sí que están apareciendo gente que no traía madera de Indonesia y ahora sí que empiezan a traer madera, empiezan a traer pequeñas cositas para tantear mercado y viene. Y lo que sí también nos ha dado otra circunstancia es que el FLEC sí que ha sacado a flote importadores que se desconocía que existían. Todo el mundo dice, ¿cuál es el mayor puerto más importante de España? Te dice Algeciras. Bien. ¿Dónde entran más productos FLEC? Valencia y Barcelona. Y el tercero, Ibiza. Nadie pensaba que en Ibiza iba a haber ese mercado de importación de madera FLEC. Entonces el FLEC lo que está dando un poco es poniendo en realidad el mercado de la madera. Esa información a Pepe le viene muy bien a la hora de las declaraciones UTR, porque si él sabe que tú estás importando, dice, uy, me tiene que hacer una declaración UTR. Y si no está, pues ya empezaríamos a trabajar en esa línea, ¿no? Pero yo creo que el importador asiático sigue con la tendencia y lo que está viendo es la garantía. A mí lo que comentaba antes, lo que me da pena es que con nuestros bosques no saquemos rendimiento de nuestros bosques. Yo creo que no hay que hacer madera de teca, pero que tenemos alguna cosa. También lo digo porque, bueno, a mí me preguntaron el otro día también un importador que quería importar madera a España, pero claro, decía que si en Extremadura también teníamos la misma legislación que en Andalucía, que prefería meterlo por Extremadura por si acaso lo podían colar. Entonces, claro, por eso te digo que a lo mejor a empezar todo el tema del UTR, igual como España llevamos 2 años, todavía un poco de retraso, igual empezaron a hacer todas las importaciones, claro, pues Ámsterdam, pues todo el Reino Unido y todo esto, pues claro, dijeron, aquí para entregar esto necesitamos el UTR y lo estamos aplicando, Francia lo está aplicando también, lleva ya más avanzado que nosotros. Y entonces, por si acaso había subido esas exportaciones, esas importaciones, y por eso somos el tercer país, que a lo mejor importa a España, pero después se va todo para Europa. Sí, no. 3 minutos y te dejo. Las importaciones son iguales en cualquier parte de cualquier puerto europeo. Y el UTR prácticamente igual. Y no desmitifiquemos, España lo hace muy bien. No pensemos que Francia o Alemania lo hace. Para poner un ejemplo de FLEG, que ya dejo a Leticia, perdona. Nosotros tenemos todo el sistema informatizado FLEG. Alemania va papel a papel vía fax. Para que veáis la potencia europea, cómo trabaja todavía. O sea que el sistema es homogéneo para todos los sitios, ¿eh? Lo siento, Leticia. Bueno, pues nada. Me llamo Leticia, trabajo para Nepcon. Os voy a hacer una muy rápida presentación de lo que es Nepcon y luego os voy a presentar lo que venía a presentar. Antes de nada, agradecer al Mapama, el darme la oportunidad de poderlo presentar porque es algo muy reciente. Tengo aquí unos folletitos, si lo queréis. Y bueno, para explicar un poco quiénes somos, nosotros estamos entre el Ministerio y la empresa. Y lo que estamos intentando como entidad de supervisión, que somos, estamos aprobados por la Comisión Europea para asegurar, o tenemos un sistema, digamos, de diligencia de vida que lo tenemos disponible en nuestra página web, que vamos actualizando de manera constante y nos permiten, digamos, ser entidad de supervisión hacia las empresas que desean, pues a la hora de implantar ese sistema de diligencia de vida, que es tan raro, difícil, ambiguo, pues podemos apoyar los importadores, los agentes, a implementarlo de diferentes maneras, haciéndoles el desarrollo completo de su sistema o apoyándoles en formación u otros asuntos. La idea aquí es, tenemos una exigencia a nivel europeo y nosotros como organismo certificador, conocedor del sistema el sistema de trazabilidad de la madera y expertos en legalidad, porque ya venimos trabajando desde hace tiempo en estos asuntos. Eso es, sí, no sabía.
estamos, bueno, pues eso, con la experiencia que tenemos, estamos desarrollando estos sistemas y cada vez estamos desarrollando más herramientas para ayudar a la empresa o a cualquier sector. Aquí hemos visto que no hay empresa forestal como tal o empresa importadora de madera, pero también puede servir para cualquier tipo de institutos de investigación u otro que puedan, utilizar la información que estamos generando. NEPCON la sede está en Dinamarca, pero tenemos oficinas por toda Europa y Rusia, que también es algo importante, y ahora nos estamos también desarrollando en Asia. Pues en Vietnam tenemos una oficina y en Kuala Lumpur otra, en Malasia. Además, trabajamos con personal, con expertos en diferentes países, ya que al realizar, que os explicaré más adelante, análisis de riesgos, pues necesitamos tener a alguien del país que nos apoye, expertos para recibir esa información, porque... Entonces, principalmente trabajamos, esto es a nivel global, en gestión forestal. COC es cadena de custodia, para los que no conocen esa nomenclatura, biomasa, reducción de emisiones, legalidad y agricultura. ¿Cómo lo hacemos? A través más o menos de 3 patas, diría yo. Podemos, por un lado, centrarnos solo en lo que es la certificación. Conocéis la certificación FSC y PEF, pues hacemos auditorías tanto en el bosque como en la cadena de suministro o otros tipos de certificación, pero también podemos trabajar, como se da en el caso de la legalidad de la madera, apoyando a la empresa, ayudando a desarrollar sus sistemas para conseguir el suministro legal. Y luego, pues aquí pongo algunos datos de clientes que tenemos a nivel europeo, a nivel mundial, básicamente. Uy, la foto se ha ido. Y aquí son los diferentes sellos que tenemos, o sea, que podemos hacer auditorías. El principal, por eso estamos aquí, es lo que llamamos nosotros Legal Source, que es un sello que hemos sacado nosotros, donde nosotros hemos desarrollado un sistema de diligencia debida y una serie de requisitos que creemos que es lo esencial para que una empresa pueda asegurar que se suministre de manera legal de diferentes fuentes. Y luego, pues como veis, hay diferentes puntos. Aquí simplemente para que os quede cómo podemos apoyar a la empresa, pero no voy a seguir la presentación porque creo que no es el objetivo. Os voy a presentar lo nuevo. Podemos dar formación, hacer evaluaciones de proveedores, porque a veces la empresa pues tiene su sistema, pero se bloquea y dice, pues aquí hay un riesgo, ¿cuál es mi solución? Tengo que ir a ver al proveedor, pero yo, ¿cómo voy a ir yo? Pues podemos nosotros hacer una auditoría en terreno para verificar un suministro puntual y luego también hacer una certificación tanto en origen como aquí en España, si el importador desea tener ese certificado, pero tenemos que analizar todas las cadenas de suministro, o sea que es trabajo y es coste, entonces por eso hay diferentes tipos de apoyos que podemos dar. Nuestro punto principal es que tenemos todo en nuestra página web y para nosotros la clave es que lo podemos compartir o que lo queremos compartir, digamos, con las empresas. Se puede descargar de la página web nuestro sistema y la empresa lo puede directamente adaptar a lo suyo. ¿No sabe? Pues nos llama. Pues yo te apoyo a hacer esto. Necesito formación a mi proveedor. Entonces, es un poco nuestra política, digamos, es que esté disponible para cualquier tipo de empresa o organización. Entonces, recientemente, gracias porque claro, todo esto cuesta dinero, gracias a un proyecto de LIFE, o no sé cuál era exactamente, que estamos desarrollando ahora mismo, hemos sacado un NEPCON Sourcing Hub. Bueno, pues una página web donde se puede encontrar información. Es que ahora la palabra hub, yo no sé traducirla. No sé si alguien tiene una palabra como interconexión, pero sobre el origen. Entonces, en septiembre va a estar ya disponible la página web 100%. Ahora se puede entrar, o sea que si queréis apuntarla, se puede entrar y ahí ya estamos subiendo información. Lo que pasa es que requiere un poquito de tiempo. Pues, ¿qué va a tener esta página web? Pues, como veis, hay diferentes
fuentes, ¿no? Materias primas. Habéis visto que había madera, soja, bueno, pues hay diferentes. Yo estoy más especializada en la parte de la madera, pero bueno, de las otras materias, como tienen también una relación con lo que es la deforestación y tal, pues también se están intentando meter diferentes análisis de riesgo. La idea principal es 78 análisis de riesgos por país para todas esas fuentes, ¿vale? Y luego guías y herramientas que ayuden a la empresa. Ahora las veremos con más detalle, pero van a ser, pues, sí. Disculpa, cuando hablas de la empresa, me da a entender que siempre hablas de empresas aquí, ¿verdad? No son empresas pueden ser allí. Aquellos países que también pueden también ser. Sí. De hecho, trabajamos con empresas en África. Por ejemplo, si Stora Enso se queja porque el gobierno no les deja exportar plantaciones de eucaliptus, que en realidad deberían ser legales porque son plantaciones y tienen su licencia, a ellos les podéis ayudar también. ¿A quién, por ejemplo? A Stora Enso, por ejemplo, o a Oji, estas empresas papeleras que necesitan exportar materia prima de allí. Los gobiernos de allí no les dejan porque no son productos acabados, pero no se puede acabar mucho más con las fibras del eucalipto. A esos, por ejemplo, les podéis ayudar. O sea, nosotros ayudar en el sentido... O sea, esto es un análisis de riesgo, un diagnóstico, una evaluación de lo que hay en ese país en ese momento. ¿Cuáles son los riesgos identificados? Ahora os explicaré. Para hacer ese análisis hemos trabajado con consultores en el terreno, hemos hecho consulta pública, o sea, que hay un proceso largo. ¿Qué pasa? Que eso también va a ir variando a lo largo de los años. O sea, que hay un lado que es un análisis, cuáles son los riesgos para que un importador, un agente, para cuando tenga que cumplir con el reglamento de la madera, diga, joder, pues yo compro de Laos. ¿Cuáles son los riesgos? No tengo ni idea. Pues es una información más que se puede encontrar por Internet para saber cuál es. Entonces, por ese lado es como un análisis. Nosotros no entramos a juzgar o ayudar a Stora Enso que pueda legalizar su madera. O sea, nosotros hay una legislación, ¿se aplica o no se aplica? Y esto es un análisis global del país. Luego ya, en detalle, la empresa, sabiendo cuál es la globalidad, identificará en su cadena de suministro si también existen riesgos o no. Pero eso ya como más a pequeña escala. Y luego las guías e herramientas pues son guías por países, guías de documentos que son necesarios o guías de cualquier tipo de guía de mitigación de riesgos por países. Luego, podréis entrar en septiembre, estará un poquito más completa. La idea es que sea algo fácil, intuitivo y que no dé mucho problema. ¿Qué pasa? Que cuando se realizan análisis de riesgo en lo que conozco yo de madera, hay muchísimas subcategorías, hay mucha información, son documentos enormes. Entonces, claro, con tanta información uno se pierde. Entonces, lo que hemos intentado es reducir un poco y hacer fichas país. Por eso me interesaba lo de la comisión, que está muy bien porque así podremos compartir también ese tipo de información para que todos tengamos un poco la misma visión, que a veces es lo que pasa en estos asuntos, que cada organismo pues saca lo suyo y luego dices, joder, ¿y ahora qué hago? ¿Con cuál me quedo? Entonces, no sé, para mí también es positivo el que se pueda compartir de otras fuentes. La idea es seleccionar la materia, aparecerá un mapa con los riesgos por colores, vamos, como si fuese lo de transparencia internacional, transparencia internacional, y luego en el país cuando se seleccione, pues habrá una serie de resumen de toda la información que se puede encontrar y luego asociado a eso se podrá sacar pues guía de diligencias debidas, de herramientas que puede usar, pues sí, bueno, diferentes, sí. Hola, José Brotón del Ministerio. Que solamente quería puntualizarte y ponerte en un compromiso para ver cuándo va a estar en castellano. Lo estamos traduciendo. Porque yo, que soy la representante, digamos, aquí en España, siempre estoy metiendo caña. Es cierto que el inglés viene muy rápido y el español más. Pero, o sea, en el proyecto sí que se está... O sea, se ha contemplado un presupuesto para traducir parte de la documentación. No sé si toda, ya que se va a traducir a diferentes idiomas. O sea, va a ser francés también, italiano, no sé, chino, o sea, va a ser ruso, va a haber
muchas traducciones. Entonces, sí que creo que han elegido documentos esenciales para traducir, de todas maneras. Oye, Leticia, yo como esto no lo controlo, entiendo que para cada país y para cada tipo de importación puede haber un análisis de riesgo diferente. Sí. Con lo cual, una empresa que traiga muchos productos se vuelve loca, con diferentes sistemas de análisis de riesgo, de diligencias debidas. ¿Dónde está el beneficio? Sí, aquí ¿Entiendes lo que te quiero nosotros, decir? sí, pero nosotros el análisis de riesgo lo hacemos por fuente de material. Es decir, tipo de fuente que puede estar asociada al tipo de plantación o al tipo de permiso. Por ejemplo, en Chile puede ser plantación o bosque natural, como dos fuentes. Entonces, el análisis de riesgo va a ser diferente si viene de una plantación o si viene de un bosque natural. Es decir, que el importador, cuando compre, la primera pregunta va a ser ¿de dónde viene? ¿Qué es? Entonces, las normas son diferentes. Entonces, al haber normas diferentes, los riesgos van a ser por consecuente. Pero sí, efectivamente, claro, diferentes tipos de productos van a producir. Empresa que importe, vamos a decir, 10 países, como mínimo, tendrá 20 sistemas diferentes. O sea, no 20. Él va a tener su sistema de diligencia. Él tiene como el marco de trabajo. La singularidad va a tener que ser específica por país. Sigo entendiendo que es una sobrecarga muy fuerte para el empresario. Sí, sí. Que no debería ser tan así, porque si uno mira el sistema de diligencia debida como un conjunto donde hay suministro de diferentes países, hace un sistema de diligencia debida general y va poniendo riesgos por cada nivel de país y después va bajando, o sea, va identificando cuáles son los riesgos altos, pero hace un sistema de riesgo, porque no es como un sistema ISO, cuando hace un sistema de gestión, mete todo en un paraguas, digamos, y va haciendo subcajas en la medida que se va profundizando en el sistema. Entonces, me parece a mí, sin ser especialista, que viéndolo de afuera, que podría ser una cosa así como un sistema ISO. No sé. Mira, la idea de que sean 20 sistemas de licencia de vida distintos, o sea, el sistema es uno y la forma de analizarlo es una. Y a ti lo que te va a ver es dónde están los riesgos. De esos 20, a lo mejor hay 15 que no tienes que hacer mucho más. Tienes que analizar que no tienes que hacer mucho más, porque son países que no son conflictivos. De esos 5 hay uno que más, pero por esta causa concreta, porque necesito conocer más el proceso de transporte, porque hay un caso concreto ahí o con esta empresa concreta. O sea, el sistema lo que pretende hacer es buscar dónde tienes que invertir más. No inviertas el mismo tiempo en tus 20 países. Eso es. Es que hay países que a lo mejor tienes que invertir 30 segundos y hay países que tienes que estar con un departamento entero si eres el Corte Inglés. Y luego depende de cómo orientes el sistema de diligencia de vida. A lo mejor orientas de tal manera que cuando de repente estás comprando a un país que de repente es muy riesgoso, a lo mejor antes de hacer todo ese análisis o esa evaluación, decides previamente aquí no compro. O sea, que hay como flexibilidades que, bueno, que a nivel empresario cambia un poco la perspectiva a nivel empresario de comprar madera y ya está, no preocuparme. Sí, hay un trabajo, lo que pasa que está focalizado, eso sí. En los países africanos, pues riesgo hay. Yo quiero puntualizar una cosa contra nosotros, Antonio, que es que realmente la obligación se la está poniendo la Administración. O sea, ellos están obligados a hacerlo sí o sí. Lo que hace NEPCON es ayudar, en todo caso. Igual que NEPCON a AENOR o igual que OFSC con lo suyo. O sea, quiero decir, el sistema de diligencia de vida y la mitigación está impuesto por un reglamento, por una Administración española que hace un real decreto y por unas autoridades competentes que van a vigilar y poner sanciones si no lo haces. La forma de hacerlo te dan posibilidades, instrumentos como estos o como otros. O sea, ellos no imponen nada, se lo estamos imponiendo nosotros. No, sí, vamos a ver, si el debate no sé, ya sé que Leticia lo que hace es facilitar la vida a los empresarios. Lo que yo estoy intentando ver es que yo desde Flex sufro que me dicen que Flex es una carga añadida al tema de las importaciones. Y es una. Me estaba preguntando si en el marco de UTR una empresa que importa de 4 países tiene una o tiene 8 o 10 o 12 cargas añadidas, ¿no? Entonces, a lo mejor es mucho un más. análisis nuestro que tenemos que remodelar. El objetivo es que una empresa cuando ve una licencia Flex dice, ¡buah! Pues ya está.
perfecto, no tengo que hacer nada. La información que colgáis aquí para cada tipo de producto, bueno, en el caso de la madera, ¿vale? El que más me atañe, ¿es información de cumplimiento legal en cada país o vais más allá? No, no, es solo legalidad. Solo legalidad. Tanto la madera, soja y todo. Sí. Vale. Solo legalidad. No entráis a High Conservation Values y todo eso. No, nada de eso. Vale, solamente cumplimiento legal. Solo legal. Vale, lo digo, vale. Vamos, de momento, no sé si en un futuro, pero en principio es solo la parte de legalidad. Bueno, pues las materias primas son las 4 principales. Ay, ahí la foto. Te lo mando, ¿eh? Me das el email o te dejo la tarjeta y me escribes y te... Bueno, para explicaros un poco las evaluaciones de riesgo, para la madera va a haber 62 que, según han analizado gente de NEPCON, cubrirían el 87% de toda la madera importada por por la Unión Europea. Bueno, es algo bastante importante, sobre todo con lo perdido que podemos estar, porque, sinceramente, yo llevo trabajando en esto varios años y requiere trabajo, no solo de explicar, sino también de entender y conocer con más detalle. O sea, se va aprendiendo. Nosotros empezamos en 2013, nos aprobaron, digamos, el análisis, el sistema de diligencia de vida, y este año ya lo hemos actualizado, porque nos hemos dado cuenta que hay cosas que no están bien adaptados, y entonces, bueno, todo es un cambio y un avance. Rápidamente, para hacer la evaluación de riesgos, por explicaros el proceso, primero desarrollamos un marco de cómo se iba a realizar, cuáles eran las temáticas clave para tener en cuenta. Estamos hablando de lo que comentaba Pepe, pues tenencia, ya la actividad aprovechamiento como tal, derechos de terceras partes, tasas, el comercio y el transporte. De cada una, pues, unas subcategorías claves para... Entonces, se desarrolla un primer marco, luego el hecho en sí de realizar la evaluación de riesgos, pues, lógicamente, después de hacer ese marco, encontrar una financiación, porque, claro, todo esto cuesta dinero, no es gratis. Y siempre trabajar con expertos en el terreno y siempre hacer consultas, porque es las claves. Y ahí, a través de revisiones internas de expertos, porque nosotros en NEPCON también tenemos una red de expertos legales, digamos, de abogados y tal, que sí que nos ayudan a entender mejor, porque yo soy ingeniera de montes. Cada vez conozco más, pero es verdad que, bueno, pues la visión de un abogado es completamente diferente a la mía, por lo menos. Y, bueno, pues esos análisis concluyen con riesgos en cada una de las subcategorías y luego, nada, lo de los códigos colores es simplemente, pues, un cálculo hecho y se llegan a unas conclusiones, digamos. En principio son 5 categorías con 21 subcategorías. Entonces, el reglamento de la madera es lo que pide, o sea, a nivel global, creo, no, sí, ¿no? A lo mejor esto se sobrepasa un poco o no. Sí. Vale, a lo mejor hemos concretado un poco más, pero bueno, nosotros es lo que... Entonces, parte de derecho, de tenencia, licencias, bueno, si hay subcategorías que no aplican, pues en el análisis de riesgo no aparecerían. Luego el comercio, transporte, los impuestos, las tasas y bueno, todo lo que está ligado a la actividad del aprovechamiento forestal. También se incluye temas de salud y seguridad y empleo, o sea que realmente cuando se habla de legalidad asusta un poco si uno ve todo esto, porque dice, claro, es que la legalidad no es solo que tenga yo el permiso de corta, involucra mucho más asuntos. Esto es un poco el resultado, como veis, pues FLEGT aparecerá de otro color y cada vez que haya más, pues será cada vez más positivo para la empresa que quiera suministrarse. Y los perfiles, bueno, simplemente el perfil país, habrá como un resumen de la evaluación del riesgo, luego
Los tipos de fuente que os comentaba, que es importante saber cuál es la fuente, es decir, o plantación o bosque natural o tipo de permiso, a veces también se separa, para saber, para ir directo al grano de cuáles son los riesgos específicos. Luego habrá una descripción también de especies riesgosas en el país y los documentos claves, que eso creo que es bastante útil. Documento clave, tenías también tú una diapositiva, me imagino que la comisión habrá hecho también eso, un documento donde, aparte de decirte lo que es, pues que te ayude a identificar qué es lo que tengo que mirar en el documento. Porque, claro, uno tiene el documento pero no sabe muy bien pues si tiene que tener un sello oficial o no tiene que tenerlo. O si tiene... Entonces, bueno, identificamos cuáles son los puntos claves a tener en cuenta. La evaluación de riesgos y luego una guía de mitigación de riesgos que también proponemos como consecuencia, digamos, de esa evaluación. Hemos hecho una evaluación, hay unos riesgos y, concretamente, cuáles son lo que se propone como acción para resolver. Y luego, bueno, aparte de pues, lo que comentaba, las evaluaciones de riesgo, la lista de una legislación aplicable también, que es lo que va a ayudar también a la empresa a tener cuál es la legislación, la guía de mitigación de riesgo y la guía de documentos. Y luego, paralelamente, lo que son los sistemas de diligencia debida, que son los procedimientos, la estructura de lo que una empresa va a poner en marcha para asegurar una relación con el proveedor y obtener esa información y hacer ese análisis. Como veis, hay desde un formulario de información al proveedor, como ejemplo, porque nosotros creemos que si una empresa le pide al proveedor, me puedes por lo menos rellenar esto para yo saber, pues, o una política de suministro responsable, otro. Ahí es muy amplio, digamos, hay como diferentes aspectos que tenemos en cuenta. Y ya estaría, la presentación era un poco para presentar lo que aparecerá en septiembre, pero creemos que siempre el objetivo es ayudar a la empresa o al organismo, porque esto puede ayudar también a entidades de certificación que quieran supervisar. O sea, hay bastante... Y bueno, la idea es mejorar. Entonces, como tenéis acceso, si veis algún punto que os parece un poco raro, pues estamos abiertos a recibir respuesta. Y aquí tengo unos folletitos para que no tengáis que apuntaros la... Estará apuntado, sí, está aquí apuntado. Por si queréis, os lo paso. Ya tenéis. Vale. Y si no... Bien, pues muchas gracias, Leticia. No sé si quedan más preguntas. No, es verdad, todo. No, esto es un aplauso para los tres, entiendo. Sí. Sí, ¿no? Pues iba viniendo más gente cada vez. Sí, sí. Ahora si tenéis más dudas, preguntas a cualquiera, ¿sí? Simplemente preguntarte si ya habéis elaborado desde el Ministerio el informe de seguimiento del plan del cumplimiento del reglamento. El informe que tenéis que hacer de cumplimiento bianual. Sí. Hay una serie de obligaciones en el reglamento y una de ellas es cada 2 años hacer un informe bienal de cumplimiento del reglamento que se envía a la comisión y la comisión lo tiene que publicar. De hecho, no sé si estará publicado ya, porque nos dijeron que tenía que estar publicado ya. O sea que si no es ahora, la semana que viene estará la publicación de todos los Estados miembros que hemos enviado ese informe. Si no lo está ya, sí. Si no lo está ya, que yo creo que sí, en la semana que viene. Estará en la página vuestra. Sí, lo que pasa es que lo hemos enviado a la comisión, como lo tienen que analizar, juntar y hacer un poco... Los publican todos y también hacen el análisis, ¿no? Entonces, primero los publicarán todos y luego harán el análisis, que ya no sé qué nivel de publicidad le dan a eso. Pero los informes como tal nacionales están públicos y si no lo estarán en breve. Vamos. Sí, vamos, ahí básicamente lo que dices, quiénes somos las autoridades competentes y en números lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Que no hemos llegado a los objetivos que teníamos impuestos. Existe un plan nacional de control con una serie de controles que no hemos llegado a ellos, pero bueno, hay unos números que están bastante decentes, creo yo, para el nivel que estábamos hace un año. O sea que, básicamente...
Mi nombre es Hammer Segura y soy de Colombia. Entonces, quería contarles la experiencia de como autoridad ambiental. Yo fui autoridad ambiental y digamos que la problemática es, digamos, hay gente pobre que vive del bosque, pero no tiene otro sustento, ¿sí? No tiene otra, y el Estado debe entrar, digamos, nosotros decimos, con la zanahoria y con el garrote. O sea, el garrote es la autoridad para decomisar los productos forestales ilegales y también tiene que entrar con la zanahoria ofreciéndoles otras alternativas a la gente, que no vivan únicamente del bosque, sino que vivan de otra actividad, ¿sí? Controlar la madera ilegal es muy difícil. Yo creo que allá se controlará un 30%, porque digamos que se licencia, las autoridades ambientales licencian, por ejemplo, una finca, pero a ese señor se le dan unos salvoconductos para que pueda movilizar sus productos forestales y el señor los vende al vecino para que él saque sus productos. Entonces ahí empieza la ilegalidad. Sí, cuando ya llegan a las vías principales ya no se puede controlar la madera de dónde salió, no se supo de dónde se originó. Entonces el tema es bien complicado, controlar la ilegalidad. Sí, eso. Todo se arregla, ¿eh? Mirar a Indonesia y las cortas para aceite de palma y se ha regulado. Es cuestión de voluntad política y de mucho dinero. Por ahí los locales han empezado a ver el beneficio, se han regulado las propiedades, se han regulado los derechos. Ha llevado 10 años prácticamente hacerlo bien, ¿no? Pero se consigue. Es cuestión de voluntad política. Ahí nos tropezamos con nuestra voluntad política. En ese sentido, ¿cuál es vuestra capacidad en el Ministerio para influir a que a partir de ahora, por ejemplo, yo solo pueda comprar madera de Indonesia aquí y no de otro lugar? Es decir, una vez hemos hecho esa inversión y todo el trabajo que habéis hecho, ¿cuál es vuestra capacidad para poder hacer que ahora los colombianos, por ejemplo, podáis importar menos hasta que no seáis tan buenos como los de Indonesia? ¿Qué es lo que podéis hacer? Bueno, vamos a ver, uno de los elementos que yo no he contado, del FLEC he contado muy poco porque, digo, el actor era PP con su EUTR y Leticia con NEPCON, ¿no? Pero uno de los compromisos que lleva el plan de acción FLEC es que se va a incentivar la comercialización de madera FLEC dentro del territorio de la Unión Europea. Cuando hablamos de FLEC, quitaros el marco de referencia estatal nuestro. La Unión Europea lo entiende como una cosa que entra en el territorio de la Unión Europea y se mueve a nivel de la Unión Europea. Y digo que en cierto sentido está funcionando. Un país que pasa a incrementar un 10% de sus exportaciones a la Unión Europea está funcionando. A nivel nuestro, pues contaba yo el otro día estaba yo con una gran empresa, pero muy buena empresa, que no sabía lo que era un FLEG. Y el tema que salió entre ellos era, oye, vamos a tener que empezar a marcar nuestros productos con algo FLEG, en vez de con una certificación o como un valor añadido, y explicar lo que es un FLEG. Pues esa es la iniciativa o la dinámica que puede empezar a generarse, ¿no? Es que me parece, yo tengo un puntito en contra tuyo, ya lo hemos hablado otras veces, pero es que, no en contra, pero es que yo creo que el administrado como tal, en España y en Europa, está comprando madera legal. Lo que hay en España es legal. Porque no es su función tener que elegir que sea legal. Todo lo que está es legal. Los medios son mejorables. Y los medios son el FLEC, el CITES y el UTR. El UTR hace unos controles para verificar que la madera sea legal. No debe ser tanta la carga del administrado de poder elegir la madera legal porque lo que hay es legal. O en eso nos tenemos que quedar. Esa tiene que ser la idea. Yo cuando compro un mueble, igual que cuando compro un yogur, no tengo que decir el que sea sano o el que no, o sea, el que haya pasado sanidad o no, sanidad los pasa a todos, con una serie de auditorías, con controles, no ve todos los yogures, bueno, nosotros tampoco vemos toda la madera, pero tú cuando compras un yogur, el yogur está bien, y cuando compras una madera, la madera estará bien. O por lo menos nos tenemos que quedar con eso, y el hecho de premiar positivamente, para eso están otras cosas, que son las certificaciones. Las certificadoras dan un punto extra a todo esto, es legal, todo certificado es legal, por supuesto, pero además es sostenible. Entonces tú, si quieres proactivamente dar un paso más, la certificación da eso. Pero yo creo que tanto el FLEC como el UTR es la vía que existe en Europa para garantizar que toda la madera aquí es legal. Y creo que nos tenemos que quedar con eso, o eso es el mensaje que yo quiero tener cuando dicen hay un 30% ilegal. Bueno, pues ya no lo hay. No es real, pero estamos en ello. Y la idea es que deberías quedarte con eso. Con que tú no tienes que proactivamente buscar cosas legales, porque las cosas en el mercado son legales.
Los medios están en un proceso de que todavía no son 100% garantistas, eso es verdad. Pero la vía no le corresponde al administrado, sino a la administración. Por eso creo que debería ser así. No sé si... Sí. Yo no sé si en la sala hay muchos industriales o no, pero yo quisiera decirles que el mercado de la madera internacional y a nivel europeo se ha movido siempre mucho por un coste de por unas compras de oportunidad. Es decir, de repente tienes la oportunidad de comprarte un paquete barato, da igual, lo metes en el mercado y ahí es donde se ha hecho el dinero tradicionalmente. Entonces, claro, conforme ese tipo de compras se van a ir viendo drásticamente mermadas, el precio medio de la madera en el mercado obviamente va a ir subiendo. Tenemos una capacidad de movernos en precios muy limitada. Entonces, a mí lo que me da miedo es que va a empezar a entrar sustituibilidad de especies, es decir, van a empezar determinadas especies a desaparecer del mercado y porque básicamente el mercado no va a ser capaz de absorber todos los precios que conlleva todas estas certificaciones. O sea, yo no sé si vosotros sois muy conscientes de lo que ha pasado con otro tipo de certificaciones y la extrema dificultad que ha tenido o que tiene en la entrada en vigor ese tipo de certificaciones, porque conllevan costes. Y los costes hoy en día en el sector de la madera son muy reducidos. Yo lo que sí veo es que el futuro está en FLEGT. Es decir, la EUTR para mí es algo temporal que estará en vigor conforme el abastecimiento maderero no pueda venir desde países con licencias FLEGT, que ahí es donde, bueno, todo se unifica. Pero desde luego a mí me parece que todo esto gestionarlo es muy complicado. Simplemente para acabar, un ejemplo. ¿Hay madera ilegal en España? Yo te digo sí, aunque Pepe dice que no. Yo pongo un ejemplo muy simple. ¿Cuántos tenéis un instrumento musical en casa? Levantar la mano. Todos tenéis madera ilegal. Como dice Juan, la gente compra por derechos de oportunidades. Las tapas de una guitarra, de un violín, de un violonchelo, de una flauta, todas salen al mercado de repente unas partidas a unos precios irrisorios. Esta gente compra y acapara. Los mejores luthieres de España, hay uno, si estáis alguno por Madrid, iros por la calle del Ángel, hay uno de los mejores luthieres, tiene madera comprada hace más de 25 años. No tiene ni un resto, ni una factura de nada. Él le dijeron, usted está comprando pino, avis, alemán, no sé qué, para las tapas, sapeli, no sé qué. Lo compró, lo tiene y lo tiene almacenado. Pero bueno, los instrumentos musicales no están regulados ni por EUTR no, en inglés, ni por FLEGT. Hay cosas que están fuera de los ataúdes también. O sea que si os morís no os preocupéis, ¿eh? Y además ahora están poniendo en marcha unos ataúdes de cartón prensado, creo, que como nos van a incinerar a todos, pues eso es mucho más práctico. Bueno, ¿alguna cosilla más? Pues venga, si no, a almorzar.